Adelante, José Luis. Pues muy buenas tardes a nuestros colegas que se han conectado a estos seminarios de ICANN, ANUYES, en donde al día de hoy tendremos una muy buena sesión, la segunda parte de un tema que ya se comenzó a ver. Estamos hablando de ciberseguridad, específicamente en la parte de abusos en el sistema de nombres de dominio, parte 2, para lo cual pues tendremos el honor de contar con Nicolás Antoniello, que nos dará una plática muy padre, como siempre lo hace de una manera muy cálida, muy directa, pero si no antes darle la palabra a nuestra querida Carmen Denis, Eunice y Manuel, quienes coordinan esta parte de CODIES en ANUYES TIC. Muchas gracias, José Luis, por el espacio. Bueno, más que de nueva cuenta darles la bienvenida a cada uno de los presentes, sí un agradecimiento muy cálido a ICANN por tener este segundo año de trabajo en conjunto, que aunque, bueno, es promovido por la Asociación Nacional de Universidades de México, aquí el sentido es hacer comunidad, pero más afuera de nuestro país. A México le hacía mucha falta y ahorita yo creo que se está refrendando mucho por este tipo de trabajos con ICANN, de lo que se realiza desde ANUYES con Red Clara, con CUDI y cada una de esas redes de colaboración, el vernos más como una comunidad más a nivel Latinoamérica. Por eso igual se agradece muchísimo la presencia de Clara Collado, que bueno, ella es de NIC de Dominicana, también igual escuchamos que igual hay más colegas de República Dominicana, y no dudamos que igual haya otros colegas y hermanos, ¿no? de nuestra comunidad de América Latina. Que igual Nicolás, él es súper, muy activo, bueno, yo lo conocí igual de esa comunidad, y la verdad que ustedes, compañeros y colegas de México, que se sientan en confianza, por eso les invitamos a que puedan abrir su cámara, porque nosotros en este momento ya tenemos una participación muy activa y en este caso empezar a involucrarnos más activamente en el papel que nos corresponde para poder hacer que siga creciendo el Internet en México. Somos visto un poquito más como consumidores, pero ahorita estamos buscando y empujando a que se pueda cambiar esa mentalidad. Entonces, más que nada es despertar el interés a través de la ANUYES, a través de la CODIES. Lo que hacemos es abrir esos lazos de colaboración. Si ustedes están interesados en algo muy particular en sus universidades, de verdad que José Luis y todo el equipo que en este caso trabajamos o colaboramos en esta comisión como es Eunice y Manuel, quedamos a su disposición para poder igual identificar y tal vez realizar algo padre o alguna iniciativa en sus universidades. Así que muchísimas gracias. Nicolás, bienvenido. Me encanta y estaba yo esperando esta parte 2 a ver qué nos vas a contar, porque solamente hemos escuchado la parte 1 de este tema tan importante, la ciberseguridad, y sobre todo, igual que siempre nos olvidamos de esos pilares tan importantes del Internet, como es el BGP y el DNS. Ahora sí que hoy estamos hablando temas de ciberseguridad desde ese pilar tan importante que es el sistema de dominios. Así que muchísimas gracias. Y bueno, pues yo creo que no sé si quieran comentar algo más, Eunice y Manuel, si no ya le cedemos la palabra a Nicolás. Bueno, pues nada más darle las gracias a todos también, bienvenidos, un gusto verlos de nuevo, Daniel, Nicolás, tenían varios días que no teníamos otro webinar, y comentarles a todos que pues ya como lo comentaron, es la segunda parte de ciberseguridad, abusos en el sistema de nombres de dominio, y también que seguimos con una serie de webinars a lo largo del año. Vamos a tener después de otro que va a tener como nombre DNSSEC también, donde van a estar participando Nicolás Antoniello y Daniel Fink. Por ello los invitamos a que se queden con nosotros y que nos sigan acompañando durante todo este año. Bienvenidos y gracias. Me toca entonces. Bueno, muchas gracias, Eunice. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha correcto? ¿Sí? Bien. Entonces voy a compartirles la presentación. A ver si funciona de nuevo esto. Ahí está, ahí se ve Vamos a achicar un poco la imagen ahí. Así no molesto tanto. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? El menú de hoy. La idea hoy es continuar un poco lo que veníamos
conversando desde la vez pasada. Vamos a hacer primero un repasito rápido se me ocurre, de lo que vimos la vez pasada. Entonces, no voy a mostrar la presentación de nuevo, simplemente mencionar. La vez pasada empezamos a ver el tema de amenazas al sistema de nombre de dominio. A mí me gusta decir que tal vez la mejor forma de referirse a esto no es amenazas al sistema de nombre de dominio, porque si bien parte de esas amenazas son, o ataques posibles, son contra el propio sistema de nombre de dominio, también muchos de ellos, y de hecho la mayoría de las amenazas que normalmente hablamos cuando hablamos de amenazas relacionadas con el DNS, no son contra el sistema de nombre de dominio, no es para digamos, interrumpir el servicio de resolución de nombres, sino que se valen del sistema de nombres de dominio para perpetuar o para cometer otro tipo de ataque, otro tipo de acto, digamos, no deseado, ¿sí? Por ejemplo, para lograr acceder a determinado equipo, a determinado equipamiento y obtener información que está almacenada en ese equipamiento. Algunos otros tipos de ataques de los que hablamos son ataques cuyo objetivo es que determinado equipamiento que está prestando un determinado servicio deje de prestar ese servicio, ¿sí? Esos son los que típicamente se llaman ataques de denegación de servicio, es decir, te ataco de una manera que impido que vos sigas dando tu servicio. Si tu servicio, por ejemplo, es un sitio web, impido que la gente pueda acceder a ese sitio web. Entonces, te estoy denegando ese servicio de alguna manera, y bueno, y eso, obviamente que el prejuicio es tanto para el que disponibiliza el servicio, para el que presta el servicio, como para los usuarios que tampoco pueden acceder, digamos, ¿sí? Otro tipo de ataques que vimos también son un poco más sofisticados, tal vez, estos ataques en los cuales el atacante, digamos, lo que busca es instalar un pequeño software en los dispositivos, sin que el dueño del dispositivo se dé cuenta, ¿sí? Entonces después, puede ser semanas, meses, años después, este atacante utiliza ese software que instaló en ese dispositivo para cometer otros ataques hacia terceros, hacia otros dispositivos. Entonces, imagínense que somos el atacante, ¿no? Y logramos instalar este software en cientos o miles, o por qué no millones de equipos, ¿sí? Y un día alguien nos paga para que ataquemos a un tercero. Entonces nosotros agarramos y despertamos todos esos software que están en todos esos dispositivos y hacemos que todos ataquen al mismo tiempo a un objetivo, ¿sí? Eso es típicamente lo que se conoce como ataque distribuido, ¿sí? Desde varios sitios se ataca a un objetivo, ¿sí? Y contra lo que uno a veces, a pesar de lo que uno a veces puede llegar a pensar cuando no está en este tema de que los ataques distribuidos en realidad son muchos atacantes que se coordinan entre ellos. No, la mayoría de los ataques distribuidos no son atacantes que se coordinan entre ellos, sino que es un atacante que ya tiene instalado el software en varios dispositivos sin que los dueños de los dispositivos lo sepan. Ese dispositivo puede ser mi laptop, puede ser, hoy en día podría ser mi bombilla de luz, mi heladera, mi microondas, cualquier cosa que esté conectada a internet, ¿sí? Mi celular, mi teléfono móvil, lo que sea, ¿sí? Entonces, este atacante lo que hace es, le envía una orden a todos esos dispositivos para que ataquen a un determinado objetivo, ¿sí? En forma distribuida, porque el ataque no viene de un punto, de un único sitio, de un único dispositivo hacia otro, sino que es de varios dispositivos hacia uno, ¿sí? Eso hace mucho más difícil el poder mitigarlo, hace al ataque muchísimo más feroz, si se quiere. El impacto es muchísimo mayor porque tengo muchos dispositivos atacando a uno mismo, y en general ese tipo de ataque son, en general, podríamos decir que la mayoría de esos ataques distribuidos, el objetivo es denegación de servicio, digamos, ¿sí? En general esos ataques así masivos, que son súper evidentes porque uno ve que lo están atacando de todos lados, no son para entrar sigilosamente sin que alguien se dé cuenta y sustraer información, sino que en general son para, dicho de alguna manera, bombardear con paquetes que no tienen por qué servir para nada útil, sino que solamente el objetivo puede ser, por ejemplo, ocuparle todo el ancho de banda a quien está prestando el servicio, de forma de que no le quede ancho de banda disponible para que los clientes puedan acceder a ese servicio, digamos, ¿sí?
o consumirle todos los puertos, como veíamos en algún otro tipo de ataque, a nivel de TCP, a nivel de capa de transporte, consumirle todos los puertos para que el dispositivo no tenga más puertos libres para prestar servicios, ¿sí? No puede levantar más conexiones TCP porque no tiene más puertos libres, ¿sí? O bueno, una serie de ataques que estuvimos recorriendo un poco la vez pasada, y el objetivo de hoy es, de alguna manera, hoy va a ser más breve que lo de la vez pasada, pero bueno, también va a dar más espacio a que intercambiemos ideas, preguntas, bueno, un montón de cosas ahí al final y durante la presentación, ¿sí? La idea de hoy entonces es continuar con esto de las amenazas, pero verlo desde el otro lado. Ahora verlo desde el lado de, bueno, ¿qué podemos hacer para mitigar, para reducir la posibilidad de exponernos a un ataque, o para eventualmente resolverlo? O sea, para que no sea posible, digamos, desplegar algunos protocolos, algunas características que hay disponibles para evitar cierto tipo de ataque. No todos los ataques son evitables. Algunos, bueno, en realidad yo no evito el ataque siempre sucede, digamos, ¿no? Lo que yo puedo hacer es dos cosas: o tener aplicada alguna serie de medidas que hagan 100% inefectivo el ataque, o sea que el ataque no va a tener éxito de ninguna manera, o a veces hay algunos tipos de ataque que no hay forma de resolverlos, ¿sí? Pero sí se pueden mitigar, sí se puede reducir el impacto en la medida que yo tenga aplicadas ciertos protocolos o ciertas características o configuraciones o algunas medidas mínimas de seguridad, por lo menos, que vamos a ir recorriendo. Entonces la idea de hoy es ver eso, repasar un poco algunas medidas de seguridad. Van a ver que vamos a hablar de algunas que son directamente vinculadas con DNS, otras no son directamente vinculadas con DNS, pero tienen un impacto directo también, o sea, también abarcan al sistema de nombres de dominio, y vamos a ver que también hay otras que no son para nada características del sistema de nombre de dominio en particular, sino que son más generales, pero bueno, también, como son generales, también aplican a servidores de nombres de dominio o a servicios de resolución de nombres de dominio, ¿sí? Por supuesto que todo esto es más amplio, aplica tanto a quienes manejen servidores autoritativos, servidores recursivos, ¿sí? Y recuerden que los servidores autoritativos son los que almacenan la información, los servidores recursivos son los encargados de buscar la información y dársela al cliente, ¿sí? Pero también estas medidas de seguridad abarcan a los registros y los registradores, digamos, ¿sí? Las organizaciones o empresas que se dedican a vender nombres de dominio, ¿sí? Y que luego yo adquiero un nombre de dominio y se lo asigno a un sitio web o al recurso que sea que quiera asignarle ese nombre de dominio, y también a los operadores de los registros, ¿sí? Ahí hay, creo que no lo vimos todavía, Daniel, lo vamos a ver más adelante en alguna presentación, bien, que habla un poco más a fondo sobre todo el ecosistema del sistema de nombre de dominio, no solamente de la parte más técnica de resolución de nombres, sino más sobre en general. Pero bueno, recuerden que tienen los registradores, que son estos organismos en los cuales yo voy y compro un nombre de dominio, y después tengo el que opera el registro, que no es necesariamente el mismo, y en general no es el mismo, ¿sí? Que es el que tiene el centro de operaciones y que tiene los servidores autoritativos para ese dominio. Es decir, hay entidades que registran nombres y hay entidades que operan los servidores autoritativos, ¿sí? Y después hay otras entidades, que puede ser, por ejemplo, un ISP, un proveedor de acceso a Internet, que puede operar un resolvedor, iba a decir, en un espantoso acto descomunal de tratar de traducir al español algo en inglés, un servidor recursivo, que es el que busca la información en esos servidores autoritativos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar. Pueden prender las cámaras. Si tienen alguna pregunta, levante la mano, me interrumpen. Yo no veo las manos, así que si alguien no las ve, van a tener que prender el micrófono e interrumpirme, o mandan un aviso ahí en el chat, me dicen, che, quiero comentar algo, y lo comentan, ¿sí? No se queden con las dudas. Perdón, Nico, ya hay algunas preguntas en el chat. Las vemos. Sí. A ver. ¿Quieres que las lea? Sí, por favor, Eunice. Ok, Hugo Pablo, bueno, eso tiene que ver con el tema de DNSSEC.
Pero bueno, tan interesante como siempre, una duda considerando que los ataques de DNS han orillado a que se implemente DNSSEC para proteger con cifrado el servicio. Eso trae como consecuencia que los muchos tutoriales en la red que tienen una configuración tradicional sin cifrado han quedado obsoletos. ¿Qué tanto afecta a la seguridad de estos tutoriales que no están actualizados y por ello un usuario novato tenga una configuración insegura? Bueno, eso como tú mencionabas, Eunice, lo vamos a ver con mucho más detalle cuando tengamos la charla sobre DNSSEC, y sobre DNSSEC tenemos pensado hacer hasta laboratorios donde ustedes van a poder configurar su propio servidor de cero, e instalarlo en un sistema operativo de cero y configurar todo y dejar todo funcionando. Pero para tratar de responder rápidamente, como todo en networking, digamos, en esto de Internet y de las redes, como que hay niveles de tutoriales, ¿no? Entonces, en general, si uno no quiere decir, ok, yo quiero saber cómo se administra, cómo se instala, cómo se configura un servidor de DNS. Y tal vez lo más recomendable no es, ok, empezá con todo, de una, DNSSEC, todas las extensiones de seguridad, otros protocolos para brindar privacidad, un montón de cosas, porque eso es demasiada información, digamos, ¿no? Yo lo que quiero es empezar con DNS, no sé nada de DNS y quiero empezar con DNS. Entonces, ahí hay, como tú bien mencionas, hay un montón de tutoriales que explican cómo configurar DNS, cómo instalar un servidor DNS y cómo mantener un servidor DNS. Claro, como tú bien dices también, si eso se queda ahí, digamos, y yo me quedo con eso y opero en forma futura para siempre un servidor DNS sin tener en cuenta otras medidas de seguridad que han ido surgiendo ya hace años que están, como DNSSEC, u otras que han surgido más recientemente, pero que también existen, y bueno, voy a tener digamos, la película está incompleta, digamos, no tengo todo el panorama y seguramente voy a estar expuesto y voy a estar vulnerable a todo ese tipo de ataques que mencionamos y los que vamos a mencionar ahora, que en particular ese protocolo de DNSSEC resuelve, ¿no? DNSSEC no resuelve todos los problemas de seguridad, resuelve en particular, resuelve un punto particular de la resolución, pero bueno, es suficiente para evitar el 100% de algunos tipos de ataques que ahora vamos a ver, y también para mitigar un montón de otros tipos de ataques, reducir la posibilidad de que me afecte o la afectación de algunos ataques. Entonces sí, lo ideal sería, si uno, siempre tener en cuenta que esos tutoriales que llegan hasta determinado punto, bueno, después complementarlo con alguna otra capacitación, ¿sí? Ya sea lectura, o sea, siendo autodidacta o solicitando o asistiendo a alguna presentación sobre esas agregados, si se quiere, o en este caso, extensiones, como le decimos, de seguridad, extensiones porque no estaban previstas en el protocolo original y a alguien se le ocurrió hacerlo después, y la IETF desarrolló el protocolo y bueno, y ahora está disponible, pero sí, no está bueno quedarse con eso. No creo que los tutoriales queden obsoletos, digamos. A mí, yo en particular, es algo mío, digamos, personal. Esto de la obsolescencia o que algo quede obsoleto, si bien es cierto, sí, si yo voy a dar un tutorial ahora y digo, hoy vamos a tener un tutorial acá con la gente de Anuis sobre ATM, ustedes van a decir, ¿de dónde salió digamos, ATM, estás demente, ya está, ATM ya fue, ya no, frame relay, no sé, es como si nos pusiéramos a dar un tutorial sobre Windows 3.11, digamos, sí, nadie lo usa ya Windows 3.11, ya ni siquiera el fabricante lo soporta ya, entonces bueno, sí, eso sí está casi que, podemos decir que obsoleto. En materia de DNS, no hay mucha cosa obsoleta, sí, de nuevo, estaría incompleto si uno se quedara solo con lo básico, entonces, es tal cual tú lo mencionás, Hugo, siempre hay que tratar de seguir investigando y aprendiendo y bueno, y desplegando en la medida de lo posible todas las características o todo lo que me brinde más seguridad o más confiabilidad para los usuarios a la hora de usar un servicio como el de resolución de nombre de dominio o cualquier otro, ¿sí? Acá veo también que dice una lista de sitios de tutoriales actualizados para tener configuraciones seguras. Es una excelente pregunta. Esa es una excelente pregunta y yo no tengo la respuesta 100% a eso, digamos. Internet, Internet es una maravilla que tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas, como todo. Entonces, uno cuando busca información,
lo más difícil hoy no es encontrar la información. Lo más, es como cuando uno va a comprar cosas, a mí me pasa, ¿no? Voy a comprar ropa y entro a la tienda y hay tanta cosa que al final no me termino comprando nada porque no me decido. Si tengo 3 cosas, es fácil la elección, en 15 minutos estoy afuera. Ahora, si tengo 20, demoro 2 horas y a veces me voy sin nada. Entonces, como que los usuarios somos raros en ese sentido, ¿no? Si nos dan mucha información, nos quedamos ahí medio trancados, medio en loop, y no salimos de ahí. Y si nos dan poca información, nos vamos a quejar de que nos dan poca información. Hay un montón de sitios de tutoriales que cubren hasta cierto nivel. O sea, son por niveles, digamos, de instalación básica, de configuración avanzada, de operación, de DNSSEC, de, no sé, otras características, otras extensiones que puede tener el DNS. ICANN, ahora yo después les paso, ICANN en ICANN tenemos algo que hay un sitio dentro del sitio de ICANN, hay un lugar donde se publican un montón de cursos online, que uno simplemente entran al sitio de ICANN, se crean un usuario, eso es gratuito, se crean el usuario de ICANN, que después es el mismo usuario que si un día van a asistir, o si ya asistieron a un evento de ICANN, por ejemplo, si tuvieron que crear el usuario para registrarse, es ese mismo usuario, ya lo tienen creado. Entonces, una vez que tienen el usuario de ICANN, acceden a ese sitio y tienen un montón de cursos de capacitación sobre un montón de temas. Esos están actualizados y se mantienen vigentes, digamos, ¿sí? Y son cursos que uno toma a la velocidad que uno quiere. Entonces, si se quiere pasar 3 días para hacer el curso, no pasa nada. Uno lo puede interrumpir y continuar en el momento que quiera. Son a velocidad propia, te hacen preguntas cada tanto, o sea, tiene una especie de autoexamen, digamos, para ver que si uno repasó y le quedó lo que leyó, o bueno, si tendría que volver y leerlo de nuevo para fijar algunas ideas, ¿sí? Entonces uno de esos los puede hacer a la velocidad que quiera. Ese es un sitio. Y después hay otras organizaciones, Internet Society, los registros regionales, como en el caso nuestro, LACNIC, que es el registro de direcciones para América Latina y el Caribe, tiene un montón de cursos de capacitación también que están accesibles en su sitio web, y tiene un montón de cursos también y de presentaciones, así como estamos haciendo nosotros, que ellos hacen habitualmente sobre otros temas complementarios como IPv6, como seguridad en enrutamiento y otros más, digamos. Y bueno, y después hay organizaciones como el ACNO, el Grupo de Operadores de Red de Latinoamérica y el Caribe, que también tiene y disponibiliza un montón de cursos, de charlas y bueno, y un montón de cosas que esa gente hace ahí voluntariamente y que también aportan y bueno, y son útiles, digamos, ¿sí? Entonces yo diría que esos sitios que yo mencioné no son ni la punta del iceberg, digamos, pero bueno, son sitios que tienen información vigente, tienen información en la que uno puede confiar, está revisada. En general, hay mucha gente que está mirando constantemente esa información, entonces esa información se mantiene vigente. En resumen, te diría de mirar los sitios de ICANN con información de capacitación, mirar los sitios del registro regional, mirar los sitios de ISO, ¿sí? De Internet Society, mirar los sitios de los grupos de operación regionales como el ACNO, NANO, en Europa también el registro europeo de RIPE, y el de Asia tienen también mucha información dedicada y muchos cursos que uno puede hacer a la velocidad que uno quiera, y otros a los que bueno, hay que asistir y registrarse. Pero bueno, esos serían un poco las fuentes de información que se me ocurre ahora y que puedo recomendar porque sé que son confiables y que están muy monitoreadas y muy actualizadas. A ver si hay alguna otra más. Con la llegada de IPv6 trae como consecuencia ataques nuevos y por problemas de la conversión. Lista sitios de recomendaciones basadas para la transición de DNS de manera segura. Bien, a ver, rápidamente sobre esto. Tan interesante la pregunta, Hugo. Muy interesantes. IPv6. Acá me voy a meter, si hay alguno, acá está Carmen que tiene más de un sombrero también, me voy a tomar la libertad de hablar de un tema que no es propio de ICANN, pero bueno, ICANN también está en parte del plan estratégico de ICANN, está el tema de la promoción de IPv6 y por supuesto que tiene que ver con todo el tema de direccionamiento y con todo el tema de DNS. A mí no me gusta, en lo personal no me gusta hablar de migración, ¿sí? O transición, no, eso fue, yo creo, esto es una opinión personal, esto está quedando grabado, pero esto es una opinión personal, en la comunidad de Internet cometimos un error, creo yo, en un comienzo, cuando empezamos con todo este tema de IPv6, de hablar de migración, ¿no? Migración, desde el punto de vista técnico, tiene una connotación bastante violenta. Significa terminar con algo y empezar con algo nuevo. Pero para migrar necesariamente algo tiene que parar y tiene que empezar otra cosa, si no, no hay migración.
Si no es despliegue, o es integración, o es coexistencia, pero no es migración. Y nosotros, y hay que hacer este acto de mea culpa, como se dice a veces, pecamos en ese sentido de hablar de migración, hablar de transición. Transición también implica ir de un lugar a otro, dejar este lugar para estar en este otro. Entonces, y yo creo que capaz que la concepción más moderna, si se quiere, o más realista de esto, a la luz de lo que ha pasado en los últimos 20 años, no es más de migración ni de transición, sino que es de coexistencia de los dos protocolos. Es necesario desplegar el protocolo IPv6. ¿Es necesario apagar el protocolo IPv4? Entre nosotros, no es necesario apagar el protocolo IPv4. Entre nosotros, yo creo que van a pasar 25 años más antes que se apague IPv4. El problema es que es necesario desplegar IPv6. Uno no se puede dormir pensando de que, ok, como tengo IPv4 no necesito IPv6. No, es necesario desplegar el protocolo nuevo. Entonces, en lo que tiene que ver con el DNS, los problemas de seguridad que aparecen no son nuevos, porque en realidad, independientemente de la tecnología que uno utilice a nivel de capa 3, a nivel de IP, digamos, a nivel de red, como es IPv4 y IPv6, los tipos de ataques son los mismos. Lo que sí sucede, que tiene que ver con lo que tú dices, Hugo, es que cuando vimos todos esos ataques, cuando uno implementa protocolos nuevos, por ejemplo IPv6, si uno no está suficientemente capacitado o no se tomó el trabajo de revisar de que todo lo que tiene ya para el protocolo anterior, para el protocolo que tiene corriendo hace años, IPv4, lo aplique también para IPv6, y uno se olvida y deja huecos, bueno, por ahí se van a meter los atacantes, ¿no? Siempre el que ataca va a buscar el punto más vulnerable para tratar de utilizarlo a su favor. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un firewall, ¿verdad?, que protege mi organización, configurado con IPv4, perfecto, despliego IPv6 y me olvido de poner las reglas de firewall, y bueno, y dejo todos los puertos abiertos protegido por IPv4, pero todo desprotegido por IPv6, marché, porque el atacante va a usar el protocolo IPv6 para acceder a mi red y para perpetuar el ataque. Entonces, no es tanto que aparecen cosas nuevas, sino que uno, bueno, tiene que tener el cuidado de toda esa revisión que tenía para algo que ya lo tiene hace años funcionando, bueno, hacerla para los nuevos protocolos que va desplegando. En el caso puntual de DNS, lo mismo. En el caso puntual de DNS, hoy yo diría que sería condenable, no digo que va a ir al infierno, pero casi, si son creyentes, si no, no pasa nada, el que despliegue un servidor DNS, por ejemplo, solo accesible por IPv4. Eso hoy en día, yo diría que también me atrevo a decir que, y lo digo sin ningún problema, así como decía José Luis, me atrevo a decirlo, aunque esté grabándose esto, que hoy en día si alguien despliega un servidor DNS, tiene que estar en IPv4 y en IPv6. No tiene ningún sentido desplegar servicios de resolución de nombres que no respondan utilizando el protocolo IPv6 o que no permitan generar registros, que son cosas distintas, de direcciones IPv6. ¿sí? O sea, el TNS tiene que poder permitir registrar registros cuádruple A, que son los que asocian un nombre a una dirección IPv6, pero también tiene que ser accesible por IPv6. El servidor tiene que tener, así como tiene una dirección IPv4 pública, tiene que tener una dirección IPv6 pública. ¿sí? Y después, la configuración de los servidores de DNS, tanto servidores autoritativos como servidores recursivos, es la misma. Es la misma. Lo único que van a tener algunas líneas de configuración para IPv4 y casi que las mismas líneas repetidas para IPv6. Y todas las medidas de seguridad que apliquen las van a tener que aplicar para el IPv4 y para IPv6. Por ejemplo, puerto utilizado por los servidores de DNS, tanto autoritativos como recursivos, saben que es o no, pero si se acuerdan que es el puerto 53, digamos, ¿no? A nivel de capa de transporte. Bueno, tanto en IPv4 como en IPv6 van a tener que tener abierto el puerto y van a tener que, si tienen herramientas de monitoreo de lo que sucede con los servidores DNS, van a tener que monitorear tanto el acceso a ese puerto utilizando IPv4 como utilizando IPv6, digamos. ¿sí? Entonces, eso sería un poco la recomendación. Ya estamos cubriendo un montón de las cosas que íbamos a cubrir, así que bárbaro. Le agradezco a Hugo por todas las preguntas, digamos. Acá veo otra pregunta también de Hugo. Cuando encontramos algún proveedor, éticamente hablando, debería advertirnos posibles problemas de seguridad. Ese no es su problema. Y bueno, ahí eso va un poco en el servicio que yo le doy a mis clientes, digamos. Lo que sucede normalmente es que si yo tengo un proveedor de acceso a Internet, por ejemplo un ISP, y el ISP sabe que por algún tema de configuración propia hay cierta exposición
o probabilidad alta de que un ataque, determinado tipo de ataque sea satisfactorio o lo utilice a ese proveedor para perpetuar el ataque, en general el ISP lo va a tratar de resolver, porque nadie quiere dar un mal servicio o quiere ser públicamente identificado como el que usaron para un ataque, digamos, ¿no? Entonces, lo va a tratar de resolver. Si es algo que no lo puede resolver, en general va a tratar de avisar a los usuarios, o sería bueno que avise a los usuarios, así como lo hacen, no sé, como los bancos te dicen a veces, nosotros nunca le vamos a pedir que usted revele su contraseña, o sea que si te llega un correo del banco diciendo que tenés que decirme cuál es tu contraseña, no es un correo del banco, es alguien que te quiere robar la contraseña, te están haciendo un ataque. Ese tipo de cosas, bueno, de los proveedores de acceso a Internet, sería deseable que de alguna manera capacitaran a los usuarios. Lo que pasa es que es difícil capacitar a los usuarios a veces, ¿no? Y sobre todo en esta época que estamos, ya le digo, que migramos de la oficina a la casa, ahora capaz que estamos volviendo algunos para la oficina, ya que otra vez se avecina el problema en el sentido inverso, digamos, pero de todas maneras nunca vamos a volver de la casa 100%, creo yo, como estábamos antes a la oficina, entonces ahora no hay que capacitar solamente al de la oficina, que tiene en general un equipo de seguridad que se encarga de todo lo que es seguridad de la red, etcétera, sino que hay que capacitar al usuario doméstico, que él también es el usuario, también es el operador y también es el que protege la red. Entonces, es todo un tema ese, y creo que es más, creo que deberían haber más charlas destinadas a usuarios finales, para que todos, ¿no? Para los técnicos también, porque los técnicos no sabemos de todo, sabemos de una puntita, nomás, un granito de arena en una playa. Entonces, estaría bueno que hubiera más charlas para capacitarnos a todos sobre, por ejemplo, seguridad a nivel doméstico, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? ¿Qué tendría que aplicar? ¿Qué tendría que configurar en mi router de casa? ¿Sí? Mínimas, cosas mínimas, ¿no? ¿Debería tener un antivirus? ¿No debería tener? ¿Los antivirus sirven para algo o no sirven para nada? Sí, los antivirus sirven. Los virus existen, digamos, no solo los que afectan a las personas, sino los que afectan a los dispositivos. ¿Sí? Yo uso Linux, no hay virus para Linux. Mentira, hay virus para Linux. Yo uso Mac, no hay virus para Mac. Por supuesto que hay virus para Mac. Entonces, bueno, hay algunos más caros, otros más baratos, otros gratuitos. Depende del nivel de seguridad que quiera, pero estaría bueno tener más charlas sobre eso. No sé si hay alguna pregunta más. Los usuarios son los... Decime. Sí, Eunice, adelante. Daniel pregunta, bueno, Nicolás, ¿cuál sería un servidor DNS que recomiendas autoritativo para instalar en Linux? La pregunta que ninguno de los que hacemos presentaciones sobre ese queremos escuchar, pero siempre se hace. Yo no puedo recomendar ninguno, son todos buenos. A ver, hay muchos, tampoco hay muchísimos. Hay 4 o 5 que son los más utilizados. Depende si vas a instalar un servidor recursivo o un servidor autoritativo. Hay fabricantes de software, ¿sí? Que hay software que solo son para servidores autoritativos. Hay software que son solo para servidores recursivos y hay software que son para los dos, para servidores recursivos y servidores autoritativos. Por ejemplo, si vos decís, quiero instalar un servidor, quiero correr un servidor recursivo, ¿sí? Alguien que busca la información y le devuelve la respuesta al usuario. Y bueno, ahí tenés prácticamente todos, funcionan como servidor autoritativo, los que son como servidores recursivos, los que son servidores autoritativos. Pero, por ejemplo, tenés Bind, que es uno de los más conocidos, de los más antiguos, si se quiere, de los más utilizados. Bind puede funcionar en modo servidor recursivo o en modo servidor autoritativo. Básicamente vos le vas a decir, con una sola línea de configuración, le vas a decir a Bind si querés o no que haga recursión. Si le permitís que haga recursión, es un servidor recursivo, y si no, es solo un servidor autoritativo. En definitiva, si vos lo instalás como servidor recursivo y le decís que no haga recursión, es como una especie de esquizofrenia, porque estás instalando algo que no va a servir para nada. Entonces, si instalas Bind, acordate de prenderle la opción de que permita recursión, si lo vas a usar como servidor recursivo. Tenés Unbound. Unbound es otro software, otro fabricante, otro nombre de servidor. Unbound es solo pensado para servidores recursivos, ¿sí? Entonces, también puedes utilizar Unbound, es un excelente servidor recursivo también. De hecho, nosotros con Daniel, cuando hagamos el laboratorio en la parte del laboratorio en la que vamos a configurar, que cada uno de ustedes va a configurar un servidor recursivo, vamos a hacer 2 laboratorios. Vamos a hacer un laboratorio configurando de cero un servidor recursivo utilizando Bind,
y un laboratorio configurando de cero un servidor recursivo utilizando Unbound. Y después ustedes eligen el que más les gusta, digamos. Hay personas que les parece más fácil o más fácil de administrar determinado tipo de servidor o no. Por ejemplo, si me apuran mucho así, me dicen, pero esos son porque son los que más me gustan a mí, pero no son los mejores ni cerca, o sea, son todos buenos. En realidad depende de con lo que uno tenga más experiencia. Lo que pasa que, en mi caso, por ejemplo, yo no sé configurar ni administrar todos los software que hay de servidores DNS. Conozco 3 o 4 nada más, perdón, 2 o 3. Conozco Bind, conozco Unbound. El otro día me puse a configurar otro que se llama NSD, que es muy bueno también, el NetNode, pero no sabía nada y bueno, y aprendí a configurarlo, digamos, para una capacitación porque quería tener más diversidad de servidores. Entonces, cuando doy un ejemplo lo doy con esos, pero no porque sean los mejores, sino porque son los que yo sé. Del resto no lo sé, capaz que hay mejores, digamos. Por ejemplo, los que manejan sistemas de registro, ¿sí? Los registrar, que proveen sistemas de registración o que proveen a los usuarios finales herramientas para autogestionar su servidor DNS, por ejemplo, su dominio. Yo compro un dominio, ¿sí? Quiero ingresar registros A, registros AAA, registros MX, ¿sí? Hay soluciones, ¿sí? Que ya me dan herramientas gráficas que yo las puedo publicar en un servidor web y me facilitan todo el tema de los servicios a los usuarios finales para que los usuarios administren su propio dominio. Por ejemplo, PowerDNS. PowerDNS es muy famoso, por decirlo de alguna manera, muy utilizado a nivel de empresas, organizaciones que que quieran proveer a los usuarios del servicio de que ellos administren su propio, porque tiene todo un entorno gráfico que ya está bien pulido para manejarlo, porque puedo montar un servidor web y exponer esos servicios para que los usuarios generen un usuario y una contraseña, y con ese usuario y contraseña accedan y manejen su propio dominio, etcétera, digamos, ¿sí? Entonces, depende para lo que uno quiera, el tipo de operación que uno quiera, el tipo de servicio que uno quiera, cuál software va a utilizar. Pero bueno, todos esos son de los que fui mencionando, son de los más utilizados, ¿sí? NSD, Bind, Unbound, PowerDNS, y hay otros, ¿sí? Y solo para autoritativo también tenés todos esos funcionan con todos menos Unbound. Unbound es solo para recursivo, el resto, NSD, Bind, PowerDNS y otros funcionan también funcionan perfecto para servidores autoritativos y para servidores recursivos, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Si no, vamos avanzando acá. Bueno, vamos avanzando. Igual, bien por las preguntas, porque ya respondimos un montón de cosas, así que hay algunas cosas que le voy a pasar más rápido. DNSSEC, ¿sí? Vamos a hablar primero un poco rápidamente de DNSSEC, ya hemos hablado algo, y después vamos a tener una presentación y laboratorios y un montón de cosas sobre DNSSEC, así que vamos a ser breves hoy. Decir que el DNSSEC, ¿quién desarrolló el estándar de DNSSEC? La misma organización que desarrolla el 99,9% de los estándares que tienen que ver con protocolos de Internet y de redes, que es la IETF, la Internet Engineering Task Force, que es una organización internacional sin fines de lucro para estandarización de protocolos de Internet, digamos, y bueno, desde el punto de vista organizativo está bajo el paraguas de ISO, de la Internet Society, digamos, ¿sí? Entonces, ¿y quién puede participar en la IETF? Cualquiera de ustedes puede agarrar, entra al sitio de la IETF, se interesa por un determinado tema, se anota en la lista de discusión y empieza a participar del desarrollo de los protocolos como cualquier otra persona. No importa si son expertos en el tema o si están empezando con el tema, es abierto a la participación de cualquier persona que lo desee, ¿sí? Y bueno, esta gente de la IETF hace unos cuantos años ya se juntó y generó un estándar, una extensión al sistema de nombre de dominios, a la especificación original del sistema de nombre de dominios, le generó lo que llamábamos una extensión de seguridad que se conoce con el nombre de DNSSEC. ¿Qué le agrega DNSSEC al DNS? DNSSEC le agrega al sistema de nombre de dominio lo que se conoce como validación de origen. ¿Qué es la validación de origen? Bueno, cuando yo estoy accediendo a la resolución de nombre, yo quiero saber, por ejemplo, cuál es la dirección IP asociada a www.icann.org. ¿Sí? La
el nombre de dominio asociado al sitio web de ICANN, por ejemplo. Quiero dar la dirección IP para acceder al servidor web de ICANN. Hago la consulta al sistema de nombre de dominio, el sistema de nombre de dominio me devuelve la dirección IP. ¿Cómo estoy seguro, cómo puedo estar seguro de que esa dirección IP es la real y no es una dirección IP que alguien modificó en el medio, un atacante modificó y me llegó a mí una dirección IP para que yo entre a un sitio que se ve igualito que el de ICANN, pero no es el de ICANN? ¿Sí? Y así como puede ser el sitio de ICANN, puede ser el sitio de mi banco, puede ser el sitio de Anuyes, puede ser cualquier sitio, cualquier dirección IP que yo averigüe utilizando el sistema de nombres de dominio. Entonces, lo que agrega DNSSEC es eso. DNSSEC permite firmar digitalmente las respuestas que dan los servidores autoritativos. Entonces, cuando el servidor autoritativo responde, además de decirme esta es la dirección IP, me la manda firmado. ¿Sí? Es como si yo les anoto en un papel la dirección IP, pero abajo firmo, con mi firma, Nicolás Antoniello. ¿Sí? Y se los mando. Ustedes reciben el papel, y bueno, si eso fuera una firma física en un papel, van a necesitar un perito calígrafo que compare mi documento de identidad, la firma de mi documento de identidad, con el papelito que yo le mandé y dice, sí, esta es la firma de Nicolás, está todo bien, esto lo escribió Nicolás. Acá es lo mismo, pero digital. El servidor autoritativo me envía la información que yo le pedí y la firma. Y el sistema, el protocolo de DNSSEC, permite digitalmente chequear lo que haría un perito calígrafo en la vida real con algo físico, lo hace el sistema de DNSSEC. Verifica criptográficamente que esa firma es correcta y es la original. Si lo verifica, me va a decir, ok, sí, es eso, realmente es la respuesta que te dio, en este caso ICANN, o mi banco, o Anuyes, o el que sea que esté consultando, el autoritativo. Entonces yo puedo estar tranquilo, puedo confiar en que la respuesta vino de quien debería venir y no fue modificada, y ping, accedo al sitio con más tranquilidad. Si eso no está firmado, si no verifica, si me mandan una firma, el sistema la chequea y dice, esta no es la firma, esta firma no es válida. Es una firma falsa. Es una firma incorrecta. ¿No verifica? Ok. El sistema de nombre de dominio en realidad me va a devolver un error y no me va a devolver la dirección IP. Porque si me devuelve la dirección IP, yo voy a acceder a ese sitio. Entonces, de alguna manera, no me va a dar la dirección IP porque no lo puedo verificar. Me va a decir, acá hubo un error, no te voy a dar la dirección IP porque está mal. Alguien la modificó o hay un problema de seguridad con eso. ¿Sí? Y eso es lo que hace DNSSEC. Si yo tengo prendido DNSSEC, ¿quiere decir que todo el mundo tiene que tener todo firmado porque si no, no anda? No. Si el servidor autoritativo solo manda la respuesta porque no tiene aplicado DNSSEC, no implementa el protocolo de DNSSEC y no me manda la firma, no pasa nada. El servidor recursivo ahí no tiene cómo verificar nada y bueno, va a confiar en la respuesta y me la va a dar, digamos. Pero bueno, ahí corro riesgo de, justamente, si esa firma si esa dirección fue modificada o no es la dirección verdadera, voy a caer en la trampa, digamos. Entonces, de ahí la ventaja y la necesidad de desplegar el protocolo de DNSSEC. ¿Sí? El protocolo de DNSSEC tiene que estar desplegado en dos niveles. Tiene que estar desplegado en el autoritativo, o sea, en el que tiene la información, y los servidores recursivos tienen que también tener implementado DNSSEC para poder verificar la firma. O sea, yo tengo que poder firmar como autoritativo y el otro tiene que poder verificar. Entonces los dos tenemos que tener configurado DNSSEC. Si no, no funciona DNSSEC. Entonces, tanto los administradores de servidores autoritativos como los administradores de servidores recursivos deben implementar DNSSEC. Y todo esto que estamos diciendo, autenticación de origen, está muy lindo, ya entendí lo que es, ya te lo explicaste 200 veces, ya está. Ahora, ¿qué soluciona de lo que vimos la vez pasada? Bueno, la gente que en la IETF, una de las, o la motivación para empezar a desarrollar y para desarrollar el protocolo de DNSSEC fue el tipo de ataque que vimos la vez pasada, que se conoce como envenenamiento de caché. ¿Sí? ¿Se acuerdan que los servidores recursivos, cuando buscan una respuesta, se la dan al cliente, cuando la obtienen, también la guardan en memoria? Cosa que si el mismo cliente o otro cliente le vuelve a hacer la misma pregunta, no la salen a buscar, porque ya la tienen, ya la hicieron, ya tuvieron la respuesta, se la guardan en memoria. Si alguien más me hace la misma pregunta, la saco de la memoria y se la doy. Y había un tipo de ataque que lo que hacía era lograr acceder de alguna manera al servidor recursivo y modificar lo que tiene almacenado en el caché. Almacenar una dirección, por ejemplo, falsa asociada a un determinado nombre de dominio para que todos los usuarios terminen yendo a otro sitio y no al original. Eso se llama envenenamiento de caché, o envenenar o alterar el caché. DNSSEC soluciona el 100% de ese problema. Ese problema, si yo tengo DNSSEC desplegado en los recursivos y en los autoritativos, si todos tenemos desplegado DNSSEC en ambos lados,
no hay forma de que a ese sitio, a ese dominio, le hagan satisfactoriamente el ataque de envenenamiento de caché. ¿Por qué? Porque la respuesta está firmada y está almacenada en el caché con la firma. Entonces, si alguien entra y modifica la firma en el caché, cuando el servidor recursivo la vaya a verificar, recuerden que aunque la tenga en memoria, el servidor recursivo siempre hace la verificación de la firma. No agarra y confía en lo que tiene en memoria. Vuelve a hacer la verificación de la firma antes de responderla. Entonces, si alguien modificó eso, modificó la dirección IP o modificó la firma, cualquiera de las dos cosas que modifique, ¿sí? Cuando el servidor recursivo vaya a responder y haga la verificación de nuevo, no va a verificar. Entonces, va a dar un error de verificación. Entonces, el envenenamiento de caché, DNSSEC lo resuelve. De hecho, fue la motivación para que existiera DNSSEC. Pero también mitiga y mejora mucho la seguridad en otro montón de tipos de ataque que se basan en modificar o alterar la respuesta de DNS. ¿Sí? Entonces, bueno, ya no es una recomendación de hoy sería casi que una especie de obligación moral que tenemos los que administremos redes de si administramos servidores de DNS hay que desplegar DNSSEC. Si administro un autoritativo hay que firmar la zona y todos los registros, mejor dicho, y si administro un servidor recursivo, es una línea sola de configuración, decirle que valide, que habilitar la validación de DNSSEC. De hecho, cualquier servidor recursivo que ustedes instalen hoy de cero, automáticamente va a validar DNSSEC. Digamos, dicho de otra manera, hablando más rápido, ya viene con DNSSEC prendido cuando lo instalan. O sea, si no quieren DNSSEC, lo tienen que a propósito desinstalar, digamos, lo cual sería un grave error. ¿Sí? O sea que, básicamente, los que ya tengan un servidor DNS y no tengan DNSSEC instalado en su servidor recursivo, habilítenlo. Los que vayan a instalar un servidor recursivo de cero, de ahora en más, ya va a venir con DNSSEC prendido, así que traten de no apagarlo, digamos. ¿Sí? Y bueno, vamos a la siguiente. ¿Cómo funciona DNSSEC? Rápidamente, bueno, DNSSEC lo vamos a ver también más adelante. Cuando uno habla cuando dijimos que lo que se verifica es esa firma digital, digamos, ¿sí? Lo que se utilizan son mecanismos criptográficos para generar la firma y verificarla, digamos, ¿sí? Cuando hablamos de criptografía o de encriptar información, hablamos de agarrar información, hacerle alguna operación matemática que cambia totalmente esa información y de hecho ya si yo miro lo que queda ahí, no es legible, digamos, ya no tiene nada que ver con la información original, no hay forma de que alguien deduzca la información original mirando la información encriptada, ¿sí? Sino que para obtener de nuevo la información original y que tenga sentido, yo tengo que tener la clave o el mecanismo para desencriptarlo, ¿sí? Entonces, esos mecanismos de encriptación, hablo también haciendo dos grandes grupos, pueden ser de lo que se llama clave compartida, es decir, yo agarro y, por ejemplo, yo le quiero mandar algo a José Luis, pero quiero mandarle algo que solo José Luis lo pueda ver. Y si alguien agarra y captura, si alguien secuestra la carta en el medio y la lee, no va a entender nada porque esto está encriptado. Pero para que José Luis lo pueda leer, va a tener que le tiene que decir cómo desencriptarlo, digamos, ¿sí? Entonces, si usamos un mecanismo de encriptación simétrica, yo le voy a decir a José Luis, mira, este es el algoritmo matemático que usé para encriptarlo. Y además le tengo que decir cuál es la clave. La clave es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Espantosa clave, no importa, es un ejemplo. Le digo, José Luis, con este algoritmo matemático que es conocido por todos, y con esta clave que solo la conocéis vos y yo, vas a poder desencriptar la carta. Y chau, mando la carta tranquilo, no importa lo que pase con la carta, solo José Luis la va a poder leer. Lo único que podría pasar, lo peor que podría pasar es que la carta se destruyera y nunca le llegara a José Luis, digamos. Pero tampoco la van a poder leer, así que yo me quedo tranquilo. Otro tipo de encriptación es lo que se llama encriptación asimétrica. La diferencia con lo que dijimos hasta ahora es que ahora yo a José Luis no le digo cuál es la clave. Ahora yo tengo dos claves, y José Luis también tiene dos claves. Una que se llama clave privada y una que se llama clave pública. Y la diferencia es que lo que yo encripto con la clave pública, solo lo puedo desencriptar con la clave privada. Y al revés, lo que encripto con la clave privada lo puedo desencriptar solo con la pública. O sea, dicho de otra manera, son dos claves, una se llama pública y otra se llama privada. Pero a los efectos prácticos, lo que una encripta solo se puede desencriptar con la otra. Entonces yo elijo cuál quiero utilizar para encriptar. Típicamente la clave privada solo la conozco yo y no se la digo a más nadie. Y a José Luis le voy a decir la clave pública. Entonces le voy a mandar algo a José Luis y José Luis lo va a poder desencriptar con esa clave pública. ¿Sí? Ahora, si yo esa clave pública en vez de dársela a José Luis se la doy a todos ustedes dirán, pero qué vivo que sos, ya no sirve para nada la encriptación. Porque ahora cualquiera que lo agarre
como va a tener la clave pública, lo va a poder desencriptar. Perfecto. Ya no sirve para nada la encriptación como mecanismo de privacidad, pero sí sirve como firma electrónica. Acabamos de generar un mecanismo de firma electrónica. ¿Por qué? Porque yo les di a todos ustedes la clave pública. ¿Qué es la clave pública? La clave pública es una forma de verificar una firma electrónica. Si ustedes logran desencriptar lo que yo les mando, es que tienen la clave pública correcta. Si ustedes tienen la clave pública correcta y están seguros de que yo se la di, ya está. El único que pudo generar esa información fui yo, porque solo yo tengo la clave privada, que es la que puede encriptar. ¿Sí? Entonces, ese mecanismo utilizado de esa manera, ese mecanismo de clave pública y clave privada, donde solo yo conozco la clave privada y le doy a todo el mundo la clave pública, no sirve como mecanismo de encriptación, pero sí sirve como mecanismo de firma electrónica. ¿Sí? Y es lo que usa DNSSEC para firmar y para verificar la firma electrónicamente, digamos. ¿Sí? Y bueno, basado en ese, después lo vamos a ver más en detalle, digamos. No se preocupen por entenderlo, sino lo que quiero que les quede ahora es la idea, digamos, de qué es DNSSEC y qué utiliza más o menos para dar una idea. Ahí hay un montón de nombres como SHA-256, SHA-1, MD5, olvídense de todo esto, lo dejamos para la próxima. Bien. Vamos a hablar de certificados electrónicos. Certificados electrónicos. Ustedes saben que, por ejemplo, cuando ustedes acceden a un sitio web, ¿sí? Ustedes utilizando el protocolo HTTP, tienen una versión segura del protocolo HTTP que se conoce como HTTPS, ¿sí? Súper original el nombre, digamos, Secure HTTP, que lo que hace es más o menos lo mismo que dijimos, pero un poquito distinto, digamos. Esto tiene que ver con encriptar el canal de transmisión de información entre el navegador web, digamos, y el sitio web, por ejemplo, ¿no? En el caso de HTTPS. Entonces, cuando yo accedo a un sitio web, primero establezco un canal seguro, ¿sí? Donde voy a intercambiar esas clave pública y esa clave privada. También yo en realidad intercambio clave pública y clave privada con la otra punta, digamos, y ahí genero el canal seguro y después toda la información que envío la encripto. ¿Sí? Y ahí, bueno, ahí alguien que esté monitoreando, que haya pinchado el canal, digamos, como se dice a veces, ¿sí? O que esté mirando lo que está pasando por el canal, como la información está encriptada, no va a poder ver lo que está pasando ahí. Digamos, va a recibir la información, pero no la va a poder leer porque no tiene sentido porque está encriptada. Y como no conoce las claves de encriptación y desencriptación, no va a poder visualizar la información. Y además, el certificado electrónico es eso. El certificado electrónico también es una firma de que la contraparte con la que yo estoy interactuando es quien dice ser y no es alguien que se está haciendo pasar por ese sitio web, por ejemplo. ¿Sí? Lo del sitio web es un ejemplo. Los certificados se pueden usar para todo, digamos. ¿Sí? Es algo muy similar a la firma electrónica. De hecho, es un tipo de firma electrónica, digamos, ¿sí? Donde yo valido o autentico, ¿sí? A la contraparte con la que estoy hablando. Como es muy similar a la firma electrónica, la IETF hace unos años desarrolló un protocolo que se llama, leído en español sería DANE, ¿sí? DANE es un protocolo que se basa en DNSSEC y en mecanismo de firma y de verificación del DNS, de DNSSEC, para generar una alternativa, digamos, a una entidad certificadora. Básicamente es una entidad certificadora autogestionada, montada o armada sobre el sistema de DNSSEC, digamos. ¿Sí? Por supuesto que a la gente, que a las organizaciones que se dedican a proveer servicios de entidad certificadora, a proveer certificados SL, esto no les gusta nada, digamos, ¿no? Porque básicamente compite con el negocio de ellos, digamos. ¿Sí? Es tan válido como el otro. El mundo igual todavía no ha utilizado en forma masiva, ni mucho menos, este protocolo. Pero bueno, es un protocolo que diseñó la IETF como otra alternativa a las entidades certificadoras. Y bueno, de nuevo, ahí también, en una opinión un poco más personal, todo tiene sus pros y sus contras, digamos, ¿no? Las entidades certificadoras sirven para algunas cosas y este tipo de protocolos sirven para otra, porque, por ejemplo, ¿qué sucede si yo, dadas las características de lo que yo estoy diseñando o haciendo o utilizando, no puedo confiar en ninguna entidad certificadora externa, necesito un sistema autogestionado? Bueno, si yo confío en el protocolo de NSSEC y en cómo está armado, DANE es una buena solución. ¿Sí?
Por otro lado, si yo soy una organización y no tengo problema en depositar la confianza en la entidad que me pide el certificado, porque además tercerizo todo eso, no tengo que operarlo, simplemente solicito el certificado, lo instalo y listo, ¿sí? Que es totalmente válido. Perfecto, ahí voy a una entidad certificadora, solicito un certificado, TLS por ejemplo, lo instalo en mi servidor web, lo que sea, y ya está. ¿Sí? Pero bueno, tengan en cuenta de que este protocolo existe, utiliza el mismo sistema de DNS y DNSSEC, y es una alternativa para generar certificados. ¿Sí? Tema de enrutamiento. Y acá empezamos a mezclarnos temas específicos de DNS con temas más generales de enrutamiento, digamos. La pregunta de Martín, no sé si había alguna antes de la pregunta de Martín. Por ahí Martín pregunta, ¿puede recomendar alguna autoridad certificadora para obtener un certificado para asegurar páginas web? Si yo hago eso, seguramente me echen de donde estoy trabajando y nos agarren y nos bajen, nos borren este video y todo, digamos. No puedo recomendarte ninguna, digamos. Hay un montón de empresas en el mundo que se dedican a eso. Todas hay más, se me ocurren ahora más de 10, no voy a mencionar ninguna, pero se me ocurren más de 10 y todas son súper profesionales en lo que hace, y no puedo decir nada malo de ninguna porque todas se dedican a eso, y se dedican a eso además hace muchísimos años, digamos, ¿no? Tantos años como hace que existe el protocolo HTTPS prácticamente, y son todas todas tienen su reputación que las precede y sus años de operación. Entonces, te diría que vayas a esas, que son varias decenas de conocidas y con muy buena reputación de organizaciones, si vas a obtener un certificado. No te recomendaría generarte vos tu entidad certificadora y utilizar certificados autogenerados, porque primero que no tienen validez para nadie más que para vos. Segundo, no es fácil, por eso existen estas organizaciones, administrar una entidad de certificación. Y bueno, sí, los certificados son costosos, y sí, cuestan, no son muy costosos los certificados. Pero bueno, como todo, uno provee un servicio y hay que pagar por los servicios. Nos guste o no nos guste, el mundo funciona así, digamos. Entonces, estas organizaciones es de lo que viven y a lo que se dedican. Y bueno, y de todas maneras los certificados son, en general, son mucho más accesibles para todos de lo que uno cree. No son caros los certificados y tienen validez bastante extensa. Entonces, la recomendación es, si uno no quiere operar una entidad certificadora, obtenga un certificado de alguna de las que ya tienen una reputación conocida, y listo, digamos. Eso sería lo más apropiado. ¿Sí? Muchos países, por ejemplo, tienen entidades certificadoras generadas, por ejemplo, en los mismos, no sé cómo se llama en México, el ministerio que se dedica a proveer los servicios de identificación. Por ejemplo, acá en Uruguay, la Dirección Nacional de Identificación Civil, la que provee los DNI, los documentos de identificación nacional, tiene una entidad certificadora. Entonces yo puedo usar mi cédula de identidad uruguaya, tiene un chip, ¿sí? Con una firma electrónica y con un certificado que yo, por ejemplo, puedo usarlo para certificar o para firmar documentos, ¿sí? No lo puedo usar para poner en mi sitio web. Para poner en mi sitio web tendría que ir a una de estas organizaciones que proveen certificados TLS y generarlo ahí y listo. Pero digo, en general, muchos países tienen entidades certificadoras propias, ¿sí? O uno siempre puede ir también a una de esas entidades certificadoras internacionales, organizaciones empresas que se dedican a nivel global a proveer certificados. ¿Sí? La recomendación acá es, si no están dispuestos a mantener algo y a operarlo y a tener un equipo dedicado a eso, a veces es mejor no operarlo y tercerizarlo y contratarlo, ¿sí? La peor decisión de seguridad que uno puede hacer es decir, yo puedo hacer todo, porque uno no puede hacer todo. Nunca voy a poder cubrir todo. Alguien podría decir, ok, sí, también puedo agarrar e instalar un firewall en software libre, en vez de comprar un firewall de alguno de los fabricantes. Sí, se puede hacer perfectamente. Ahora, hay que tener en cuenta que uno tiene que tener un equipo dedicado a eso. Si uno no va a tener un equipo de gente dedicado a eso, desarrollando y monitoreando y manteniendo eso, bueno, mejor es contratar a una empresa que se dedica a seguridad, instalo la cajita, el software de ellos, y bueno, ellos me dan soporte. Si tengo un problema de seguridad, lo llamo las 7x24, me van a tratar de resolver el problema siempre. Tienen experiencia, porque además la ventaja que tiene eso es que yo, si mantengo mi sistema, los únicos casos que voy a ver son los que me tocan a mí.
estas empresas que se dedican a nivel global a proveer seguridad tienen miles de casos por día. Entonces es más probable que lo hayan visto a que yo lo haya visto antes, ¿no? Es como el tema de los médicos, como yo siempre digo, digamos, ¿no? La ventaja de los médicos es que los médicos ven cientos o miles de casos por semana distintos. Entonces tienen la experiencia esa, te miran y dicen, tenés tal cosa, listo, ya está. Y si yo quiero jugar al médico, y bueno, corro un riesgo alto, digamos. A menos que, bueno, que me forme en eso y bueno, nada, sea médico en definitiva, digamos. ¿Sí? Pero si no, voy a tercerizar el servicio siempre en la salud y en esto es similar, digamos, ¿no? Salvando las diferencias. Es medio bestial lo que estoy diciendo, pero es así, es tal cual, digamos. Bueno. El tema de enrutamiento. El tema de la seguridad de enrutamiento es tan importante como lo es cualquier otro tema en redes. ¿Qué sucede? Uno puede agarrar y decir, ok, yo en mi sistema de nombre de dominio, por ejemplo, tengo un servidor DNS, tengo desplegado DNSSEC, o sea que ya tengo el tema de la validación de origen. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué sucede? Cuando la información viaja del servidor al servidor autoritativo al servidor recursivo, del servidor recursivo al cliente, etcétera, ¿sí? La información viaja por una red, ¿sí? Y esa red también tiene que ser segura, ¿sí? Así como, vamos a verlo más adelante, pero ya lo hablamos un poco, uno, si administra un servidor DNS, no va a dejar el servidor DNS, por ejemplo, si uno administra un servidor DNS recursivo, ¿sí? No va a dejar el servidor recursivo para que lo pueda acceder cualquiera en el mundo, ¿sí? A menos que uno sea Google, sea Cloudflare, sea alguno de estos que administra un servidor DNS público, que tiene un montón de gente dedicada a eso y un centro de operaciones dedicado a la administración de servidores de nombres de dominio. Si yo soy un ISP y pongo un servidor recursivo, que normalmente los ISP le disponibilizan servidores recursivos a sus clientes, lo que voy a hacer es darle a mis clientes y solo a mis clientes acceso a ese servidor. Entonces voy a poner un firewall adelante de mi servidor recursivo al que solo van a poder acceder mis clientes. ¿Quiénes son? Los clientes de ese ISP. El resto, que son clientes de otro ISP, bueno, ese otro ISP tendrá su servidor recursivo o les dirá a sus clientes que utilicen un servidor de los públicos que hay por ahí. ¿Sí? Una cosa es tan válida como la otra, pero de nuevo, así como uno tiene que tener medidas de seguridad como firewalls, etcétera, adelante de sus servidores, de sus servicios, también tiene que tener en lo posible asegurado el enrutamiento, ¿sí? Y bueno, acá había un ejemplo que yo les puse ahí, que simplemente mostraba eso, ¿no? Un dispositivo, un celular, un móvil, se conecta, quiere acceder a un determinado sitio web, quiere descargar una página web o lo que sea, toda esa información, todas esas consultas DNS que se dan primero para obtener la dirección IP del servidor web, después el envío de la solicitud de conexión al servidor web, la descarga de la página web, etcétera, ¿sí? Todo eso, abajo hay una red. No hay una red, en realidad hay un montón de redes, ¿no? Todas esas conjunto de redes que llamamos Internet, digamos. Los protocolos que se encargan de decidir a nivel de red por dónde va la información, cuáles son los dispositivos, los caminos físicos que va a seguir la información para llegar de un dispositivo al otro, esos protocolos son los que se llaman protocolos de enrutamiento, son los que deciden las rutas, los caminos que siguen los paquetes, los datos de cualquier dispositivo o cualquier otro dentro de Internet o entre redes o dentro de una misma red. Esos protocolos de enrutamiento, ¿sí?, no son seguros por definición en su versión original, digamos, ¿sí? Así como sucedió con el DNS cuando la IETF especificó, yo diría que todos, por no decir la mayoría, por no decir todos los protocolos de enrutamiento en su versión inicial no son protocolos seguros, o sea, no proveen un mecanismo para, por ejemplo, confirmar que determinado camino o determinado origen de una ruta es el que dice ser y no se está haciendo pasar por otro. Similar a lo que vimos con los servidores DNS. Entonces yo también debería, en lo posible, si existen mecanismos para asegurar el enrutamiento, debería implementarlos, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque yo, además de tener el servidor DNS aseguro, también quiero que la red y las rutas y los caminos que siguen la información para acceder a mi servidor DNS también sean seguros, ¿sí? En ese sentido, existe, vamos a saltear todo esto, que explica un poco lo que son las decisiones de enrutamiento, directamente a este protocolo que se llama RPKI, que es un protocolo que también utiliza un mecanismo de certificados, ¿sí?, que lo que hace es
lo mismo que DNSSEC hace para el DNS, RPKI lo hace para el enrutamiento en Internet, ¿sí? RPKI es básicamente un sistema de validación de origen de rutas, no de información de nombres de dominio como es el DNSSEC, sino que de rutas en Internet. Entonces, si yo administro, por ejemplo, un ISP y recibo información de rutas de otros operadores, de otros carriers, de otros proveedores de acceso a Internet que administren redes, ¿sí? voy a querer verificar que esa información de rutas es correcta, que viene de quien dice ser y no de alguien que se está haciendo pasar por ese otro. ¿Qué sucede si alguien logra hacerse pasar por otro a nivel de enrutamiento? Que la información que yo envíe a determinado servidor en realidad va a ir para otro lado. Yo voy a pensar que está yendo para acá y en realidad está yendo para acá, para este otro lado. Entonces, como está yendo para otro lado, la información va a terminar en otro lado o va a pasar por otro lado y ese otro lado puede agarrar y hacer lo que quiera con la información porque ya la tiene. Entonces, desde verla, si no está encriptada, hasta manipularla si puede manipularla. ¿Sí? Entonces, es tan malo que alguien se haga pasar a nivel de enrutamiento por otro como que se haga pasar a nivel de DNS. ¿Sí? Entonces, este sistema RPKI provee, no vamos a entrar en detalle, pero provee validación de origen de rutas. ¿Sí? Entonces, si uno administra una red, además de asegurar sus servidores DNS con DNSSEC, en lo posible debería desplegar este protocolo para asegurar el tema, en lo posible, el tema de la validación de origen de las rutas. Así como DNSSEC no es la solución a todos los problemas de seguridad de DNS, RPKI no es la solución a todos los problemas de seguridad de enrutamiento. ¿Sí? Pero todo aporta, digamos. Vamos a pasar rápido esto. Bueno, vamos a entrar en algunas recomendaciones así que más generales ahora, que también tienen que ver con DNS y con todos los servicios, sin importar de qué servicio estamos hablando, pero bueno, vamos a tratar de aplicarlo siempre haciendo una referencia a DNS por lo menos, para meterlo siempre en el tema que nos convoca, ¿no? Entonces, acá dice, es un poco egocéntrico esto que puse acá, ICANN recomienda enfáticamente tomar algunas medidas de seguridad. Digo que es un poco egocéntrico porque no es ICANN la que lo recomienda solo, sino que esto prácticamente ya es casi que sentido común para cualquiera que se dedique al tema de redes, ¿sí? Pero sí es algo que nosotros activamente lo promocionamos desde ICANN, ¿no? Entonces, son prácticas de seguridad mínimas que pueden ser muy lógicas y muy obvias para quienes están en el tema de red, pero no tan obvias para un usuario genérico. Entonces hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? O no tan obvias para alguien que administre una red, pero como parte de algún sistema mucho más grande y de repente no tenga mucha experiencia con esto. Autorización. Antes que eso voy a hacer un comentario. Autorización, autenticación y accounting, digamos, que no está acá porque no tiene nada que ver con el tema de seguridad, sino más bien tiene que ver con el tema de facturación, ¿sí? Son cosas totalmente distintas. Una vez mezcla el tema de autorización con el tema de autenticación y no sabe ni dónde está parado. Bueno, vamos a tratar de definirlo rápidamente y que se entienda las diferencias que hay. Entonces, autorización. ¿Qué es la autorización? La autorización es tener la autoridad o estar autorizado para poder acceder a un servicio, ¿sí? Entonces, si ustedes operan un servicio, siempre la recomendación es tengan bien claro quién puede acceder y cuándo puede acceder. ¿Verdad? Eso es importantísimo. Si es público, cualquiera puede acceder. Ok, tengan bien claro que cualquiera puede acceder y van a tener que aplicar todas las medidas de seguridad para ese escenario, ¿sí? Es el escenario más vulnerable de todos. Un servicio que está abierto a todo el público, a todo Internet, es el más vulnerable de todos. Entonces, en general es el que ustedes tienen que prestarle más atención y que van a tener que tener más medidas de seguridad del tipo de monitoreo. Porque no van a poder meter un firewall, porque si yo pongo un firewall que me impida acceder al servicio DNS, no es un servicio DNS público, ¿no? Ahora, si es un servicio público abierto a todos, tengan claro siempre, sea público, en definitiva, sea público o no sea público, siempre tengan claro y definido, ¿sí? Escrito y bien clarito, quién y cuándo puede acceder. Ejemplos de esto que a veces no ponemos atención, por ejemplo, como operadores, ¿sí? Y son cosas que son lógicas, después que me las dicen, son lógicas, con el diario del lunes, como decimos. Por ejemplo,
Resulta que yo me voy de vacaciones. Resulta que yo soy el administrador de un sistema. Resulta que yo trabajo en INSP. Tengo todas las contraseñas soy como cerebro, quiero dominar el mundo, ¿no? Voy a dominar mi ISP. Trabajo en el centro de operaciones de un ISP, tengo todas las contraseñas para todos los dispositivos de red, todos los servidores de correo electrónico, todos los servidores de puedo hacer cualquier cosa. Pero bueno, soy un funcionario del NOC, administro todas esas redes, tengo la confianza como para hacerlo y tengo la autoridad como para hacerlo. Perfecto, me voy de vacaciones. ¿Sí? Me voy de vacaciones. Muchacho, por el mes de septiembre no me llamen porque no me van a encontrar, no me van a ver, me voy de vacaciones, me voy a una playa ahí cerca de donde está Daniel, un poco más al norte donde estuvo Daniel hace unos días en Bahía, me voy ahí a disfrutar del sol y de las playas en Brasil, y el resto de mis compañeros de operaciones que se manejen. Y resulta que yo me voy un mes y dentro de una semana alguien accede con mi usuario, mi contraseña y mis credenciales a operar un equipo de la red, ¿sí? Un servidor DNS. Y como nadie está monitoreando a los administradores, todos monitorean que un atacante no haga un ataque de envenenamiento de caché, pero nadie está monitoreando qué pasa con los usuarios y las contraseñas de los administradores del servidor DNS. Y alguien debería decir, pero ¿por qué Nicolás, que nos avisó que se iba de vacaciones, ¿tá? Así sea el jefe, ¿no? Imagínense que yo soy el jefe de todo. ¿Por qué mi jefe está entrando al servicio a modificar un servidor de DNS si está de vacaciones? Si no se supone que tiene que estar entrando, ¿no será que alguien se hizo de esa contraseña y está tratando de hacerse pasar por él? Entonces, si tienen un sistema de monitoreo, bueno, hay que tener en cuenta esas cosas. Hay que tener en cuenta que la gente se va de vacaciones y que por la seguridad de esa misma gente y por la seguridad del sistema, yo no debería estar entrando de vacaciones. Y si resulta que justo me llamaron porque estaba de vacaciones y a veces nos llaman aunque estemos de vacaciones, y bueno, alguien debería estar al tanto de eso y decir, no, no pasa nada, en realidad sí es Nicolás que tenía que entrar, yo le pedí que entrara porque, bueno, está, el problema lo tiene que resolver él y estaba de vacaciones, pero en realidad estaba medio que de guardia, entonces no hay problema, ¿no? Pero ustedes tienen que tener monitoreadas esas cosas. Esas son cosas que a veces descuidamos, ¿sí? Y es por donde en general pasan los problemas, ¿sí? Y si ustedes se ponen a mirar, yo no voy a entrar en detalle tampoco porque no sería justo, de ningún incidente de seguridad de los que han habido en los últimos meses, digamos, pero en general todos tuvieron que ver con este tipo de cosas, ninguno con un ataque conocido y evidente de afuera, sino que todos empezaron por vulnerar credenciales de algún funcionario de alguna organización. ¿Sí? Entonces, se monitorea el público, se monitorea la ventana, digamos, pero también tienen que monitorear la puerta de atrás, el sótano y la chimenea, porque Papá Noel entra por la chimenea siempre. ¿Sí? Entonces yo descuidé la chimenea, entonces, a ver, o no tengo chimenea, le pongo un muro adelante de la chimenea y me quedo sin chimenea, o pongo algo para cuidar la chimenea. ¿Sí? Autenticación. Es importante. Autenticación tiene que ver con todo lo que ustedes están pensando que tiene que ver, las malditas contraseñas, digamos, ¿no? ¿Qué longitud tiene la contraseña? ¿Qué compleja es la contraseña? ¿Cada cuánto cambia la contraseña? Es una pesadilla de todos, ¿sí? Que tiene que tener un carácter, un no carácter, hay que hacer el paro de mano para poder tocar una tecla y después agarrar y dar 3 vueltas en círculo y apretar otra tecla y cambiarla cada 2 días. Además, entonces todos los días, entonces ya me harto de la contraseña y la termino anotando porque soy un administrador de contraseñas y puse unas restricciones tan fuertes que la gente, por supuesto que nadie tiene memoria infinita, entonces empezamos todos a ponerle la misma contraseña siempre, agregando guión 1, guión 2, guión 3, guión 4, guión 5, guión 6, porque total la tengo que cambiar cada un mes y además no puedo usar las últimas 153 contraseñas. Entonces, no voy a pensar, o sea, cuando llegue a la quinta ya no voy a tener más memoria para acordarme de nada, entonces lo que hago es le agrego un numerito al final. Bueno, cuando uno diseña sistemas de autenticación, tengan en cuenta que es tan malo pasarse de restricciones como quedarse corto de restricciones. ¿Cuál es el balance? Depende de la situación, depende de lo que quieran proteger, ¿sí? Yo siempre digo lo mismo. Si ustedes no tienen nada que ocultar, no necesitan poner un super sistema de seguridad en su casa. Si ustedes tienen algo que guardar y es muy importante para ustedes y lo van a guardar en otro lado, no lo van a guardar en su casa, no lo van a dejar
arriba de la mesa, lo van a guardar en un cajón, y si es muy seguro, si lo quieren muy asegurado, capaz que lo llevan a un banco o algo y lo guardan en una caja fuerte en otro lado, digamos, ¿no? Y también hay tipos de caja fuerte. La caja fuerte puede tener un candadito o puede tener 75 cerraduras con combinación, apertura retardada, un montón de cosas. Bueno, depende de lo que uno esté protegiendo, la medida de seguridad que tiene que aplicar y el sistema de autenticación que tiene que aplicar. No hay un sistema de autenticación que se adecue a todos los casos. No, el one fits all no existe acá. No existe porque va a ser muy exagerado para algunos casos, lo cual es contraproducente, o va a ser muy corto para otros casos, lo cual también es contraproducente. ¿Tá? Eso lo tienen que diseñar de acuerdo a cada una de las características que tienen. Después, autenticación. Existe algo de hace muchos años que se llama autenticación de múltiples factores. ¿Sí? De 2 factores es la más común, pero pueden ser de 75 factores si quieren. De nuevo, 75 factores es una exageración. ¿Tá? Autenticación de 2 factores. ¿Qué es autenticación de 2 factores? Es no solamente confiar en un mecanismo, sino tener otro mecanismo. Por ejemplo, para acceder a este servicio, tenés que poner tu contraseña, pero además tenés que poner algún otro numerito o contraseña también que se genera de esta manera. ¿Sí? Y bueno, ahí también hay cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, en lo personal, y tengo muchos colegas que concuerdan en esto, digamos, el uso del SMS, ¿sí? El mandar un mensaje al celular como mecanismo de autenticación de 2 factores, ¿sí? Es horrible. Esto está quedando grabado y me hago cargo de lo que digo. No usen, por favor, el SMS como mecanismo de autenticación de 2 factores, como un segundo mecanismo de autenticación. Si ya te mando, vos pones la contraseña y como ya tenés registrado tu celular, yo te mando un código de 4 dígitos al celular que vos lo tenés que escribir y ese es el segundo factor y ahí entras. No usen el celular. Existen generadores de tokens que se llaman, de códigos, ¿sí? Que pueden ser desde por software, o sea, instalan una aplicación en su celular. Hay algunos que son públicos, incluso que yo los puedo instalar y usar para cualquier tipo de autenticación de 2 factores. Los bancos a veces nos dan uno que es como un aparatito así que tiene una pantallita chiquita que yo aprieto un botón y me genera el número ese que parece que fuera aleatorio, pero no es aleatorio porque el banco lo conoce y yo lo escribo y listo. ¿Sí? Hay un montón de formas, pero el celular es la peor de todas. ¿Por qué? Porque es muy fácil de vulnerar, digamos. De todos es el más fácil de vulnerar. Lo más fácil es tratar de interceptar ese mensaje, de retrasarlo, de mentirme, mandarme otro mensaje. O sea, fíjense, ¿quién de ustedes mira el número de donde viene el SMS? Nadie, no lo mira nadie, no sean mentirosos. Los que piensan que sí lo miran, no se engañen. Yo no lo miro, yo me hago cargo, nunca lo miro. Tengo algunos sistemas que utilizan eso, no porque yo lo haya elegido, sino porque el que me lo provee solo me deja usar eso, y es horrible, porque yo nunca miro el número de donde viene. Entonces, si alguien me agarra y me manda el número de otro lado antes, yo lo voy a escribir. Entonces, es tan fácil como eso, el atacante solo tiene que ganarle de mano al banco, por ejemplo, si el banco usa eso, y mandarme el número antes de otro lado. Yo no voy a mirar de dónde viene. Lo voy a escribir así, marché. Entonces, autenticación, tengan en cuenta todas esas cosas que hemos hablado. Encriptación. Siempre que sea posible y que las condiciones o la situación lo amerite, si pueden usar encriptación, encripten la información. Si tienen la opción de mandar la información, es información que reviste cierta criticidad, no es información que tiene que ir pública sí o sí. Por ejemplo, ustedes no pueden agarrar en un paquete IP y encriptar la dirección IP. ¿Por qué? Porque no se pueden rutar. Si el router recibe una dirección IP encriptada, no la pueden rutar. Hay esa información que no se puede encriptar. Ahora, sí pueden encriptar el contenido. Si ustedes están intercambiando información de cualquier tipo con un servidor y pueden encriptar la información, bueno, encriptenla. Hay mecanismos de encripción que se pueden aplicar al DNS, por ejemplo, entre el cliente y el servidor recursivo. Sí, existen mecanismos como DNS sobre HTTP, sobre TLS, perdón, que se llama DOT. Ese es DNS sobre TLS o DNS sobre HTTPS, que es DNS, que es DOS, digamos, DOT y DOS. Perdón, DOT y DOH, ¿sí? Esos son mecanismos de encriptación de información entre el cliente y el servidor recursivo. Es decir, toda la información de DNS que yo intercambio con mi servidor recursivo va encriptada. Algunos comentarios sobre eso. Si ustedes me preguntan si es bueno o no es bueno, el protocolo es bueno. Lo que a veces no es bueno es la implementación.
Lo que sucedió originalmente con estos protocolos de DOT y DOH fue que, en principio, sobre todo DOH, DOT no, con DOH en particular, lo que sucedió al principio fue que quien lo implementó, que uno de los primeros que lo implementó fue la gente de Mozilla, del navegador Mozilla, ellos, sin darle la opción al usuario, lo prendieron y hicieron que el navegador del usuario fuera contra un determinado proveedor del servicio de resolución de nombres, contra un servidor recursivo predeterminado, ¿sí? Entonces, bueno, pero eso no tiene que ver con el protocolo, tiene que ver con la implementación. Por eso digo de separar protocolo de implementación. Lo que sucedió fue que, bueno, una parte de la comunidad de Internet en materia de seguridad y eso dijo, bueno, no, lo deseable es que el usuario pueda elegir cuál es el servidor recursivo que utiliza. Si quiere prender o no quiere prender el protocolo lo tiene que poder elegir el usuario también, ¿sí? Entonces, la recomendación que hacemos nosotros sería, bueno, utilizar encriptación, sí, es bueno utilizar encriptación. Si ustedes quieren utilizar encriptación a nivel de cliente con servidor DNS, si pueden usar DNS sobre TLS, o sea, de lo que se llama DOT, mejor. Si quieren usar DOH, puede ser también. Lo recomendable es que si ustedes administran un servidor recursivo, que implementen el protocolo DOT o DOH en su servidor recursivo también, de forma que sus clientes puedan encriptar la información para dialogar con su servidor recursivo y que no tengan que ir a dialogar contra un servidor recursivo público o contra un servidor recursivo que ya lo tenga. Porque, entre otras cosas, eso también atenta contra otra de las características que tiene el sistema de nombre de dominio y de las características que es deseable que se continúen, que es la diversidad, digamos, ¿no? En Internet no es bueno que todos estos servicios se concentren. Es decir, si todos utilizáramos el mismo servidor recursivo siempre, eso sería un problema de seguridad, ¿sí? Y un problema de resiliencia, porque si algo le pasa a ese proveedor, nos quedamos todos sin resolución. Entonces, es bueno que haya muchos servidores para que si uno falla, si uno tiene un problema, el resto sigan funcionando. Entonces, cualquier cosa que vaya en contra de la diversidad, o sea, o que vaya a favor de la concentración, y en general no es buena. Entonces, nosotros exhortamos a que se mantenga esa descentralización, esa diversidad, lo más posible. Entonces, ¿son buenos los protocolos de encripción? Sí, pero traten de implementarlos ustedes en sus propios servidores recursivos. ¿Ok? Pacheo. Esto es actualizaciones y pacheo de los software. Esto es básico. Cuando uno instala un servidor DNS, como instala cualquier cosa, pero en particular un servidor DNS, que estamos hablando hoy, no es algo que se instala y se deja olvidado, ¿sí? Hay que mantenerlo, hay que actualizarlo. ¿Por qué? Porque las actualizaciones, así como los problemas de seguridad y los ataques van evolucionando y cambian todos los días, las actualizaciones también solucionan esos problemas. Entonces, no es actualizar para estar al último grito de la moda, es actualizar para estar cubierto de las últimas amenazas que hayan sido resueltas. Entonces, cuando aparece un problema de vulnerabilidad en un software, la forma que tiene el fabricante de resolverlo es sacar una actualización. Recomendación: manténganse alerta. Si ustedes instalan un determinado servidor, vayan al sitio del fabricante de ese servidor de DNS, suscríbanse a las listas de seguridad, de aviso de vulnerabilidad de seguridad. ¿Para qué? Para que cuando haya una solución, un parche a un problema de seguridad, les van a avisar y ustedes van a agarrar, van a ir y van a instalar el parche y van a actualizar su servidor para resolver ese problema de seguridad. Si no, a la semana ya van a estar expuestos porque problemas de seguridad aparecen todos los días, digamos. ¿Eso quiere decir que usted tiene que estar actualizando y parcheando todas las semanas? No. Pero deberían tener una política de actualización que diga, ok, nosotros cada un mes, por ejemplo, revisamos las actualizaciones, las clasificamos, y si revisten determinado nivel de criticidad, agarramos y planificamos la ventana de actualización, parcheamos los sistemas, actualizamos los sistemas. No hay que hacerlos todos al mismo tiempo. Si uno tiene varios servidores, lo hacen uno y deja que el otro absorba el tráfico. Después, cuando ya está seguro de que este está bien, baja el otro, deja que la gente utilice que ya está parcheado, actualiza el otro, si no tienen por qué bajar todo y dejar a todo el mundo sin servicio mientras lo actualizan, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas. Seguridad de correo electrónico no tiene nada que ver con DNS, pero muchas cosas viajan por correo electrónico, a veces más de las que sería deseable que viajaran. Entonces, si manejan un servidor de correo electrónico, o administran un servidor de correo electrónico, o son usuarios de un servidor de correo electrónico, traten de aplicar todas las medidas de seguridad posibles, desde firma digital hasta incluso encriptación, ¿por qué no? Si lo que van a transmitir
no quieren que caiga en manos inadecuadas. ¿Sí? Disculpen, Nicolás. Preguntó Alejandro Cruz que dónde puede ver la información del DO, o sea, que es el DNS sobre HTTP. Es el protocolo, el del IETF, creo que es el 84. ¿84? Sí, exacto. A ver, voy a confirmar. La especificación son hay dos protocolos, estamos hablando en general hablamos de DOX, digamos, que es como que abarca varios, puede ser DNS sobre HTTPS o DNS sobre TLS, básicamente. Hay otras ahora que han ido surgiendo, pero y los dos están asociados a un estándar del IETF, sí. El que tú me... déjame que voy a mirar acá para confirmar. No sé, Daniel, si tú te acordás ahora de memoria, yo no me acuerdo de los números, nunca soy bueno para los números, menos para acordarme de los estándares, digamos que son... Te puse en el mensaje el RFC. Ahí va, ahí está. Correcto, el 8484 es el de DOH, el de DNS sobre HTTPS, ¿sí? Y después está el de DNS sobre TLS, digamos, ¿sí? Que es el 7858, creo. ¿Sí? Sí. El de TLS es el 7858. O sea, la RFC 7858 y el 8484 son las de DOT y DOH respectivamente. Ahí tienen el estándar y tienen toda la especificación, ¿sí? Y después, en general, van a los sitios de los fabricantes de los navegadores, digamos, porque en esto participan también los fabricantes de los navegadores. Es el fabricante del navegador, en el caso de DOH, el que lo implementa, y la ventaja de DOT sobre DOH es que DOT es mucho más transparente para el usuario, digamos. DOT uno lo implementa a nivel del sistema operativo de la máquina y todo el tráfico de DNS, digamos, si el servidor recursivo soporta DOT, se sigue realizando como se realizaba hasta ese momento, digamos, y todas las aplicaciones van a utilizar la característica esa a nivel del sistema operativo. DOH no, DOH es entre el navegador, no es entre el sistema operativo del dispositivo, sino que es entre el navegador y el servidor recursivo. Entonces, básicamente el que decide ahí es el fabricante del navegador. Entonces ahí es cuando entra todo este tema toda esta discusión o este debate de, bueno, el fabricante del navegador debería primero darle la opción al usuario de encenderlo o no, y darle la opción al usuario de elegir cuál es el servidor recursivo que va a utilizar, y no prenderle todo por defecto y no avisarle al usuario, digamos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, esas son las RFC, los estándares, y en las páginas, en el caso de OH, en los sitios de los implementadores, de los navegadores, ustedes tienen cómo funcionan y cómo configurar y cuáles son las opciones que tienen en cada caso, digamos. ¿Sí? Entonces esos serían los recursos a donde deberían ir para ver esa información. ¿Ok? Bueno, esto ya hablamos. Seguridad de enrutamiento. Y bueno, por ahí un poco lo que teníamos pensado para charlar hoy. Voy a detener la presentación. Y la idea es, si tienen alguna pregunta, quieren hacer algún comentario, bienvenidos. Prendan las cámaras, los micrófonos. Daniel, no sé si querés comentar algo, agregar algo. Ao comentar que yo aún estoy leyendo las RFCs 60 y 61, aún no llegué a la 8084. Sí, entrarle a los estándares es algo que es complicado en general, a menos que uno tenga unas ganas de conocimiento técnico muy detallado, porque bueno, es el detalle en crudo de toda la especificación y de cómo funciona, digamos, ¿no? Luego están las implementaciones que, bueno, valga la redundancia, implementan, o sea, definen cómo implementar lo que el estándar dice, digamos. Entonces, las implementaciones sí tienen matices, tienen diferencias, pero bueno, deberían respetar todas el estándar y todas deben hacer lo que mínimamente el estándar requiere, digamos, ¿no? Pero Yo después, conozco bueno, tipos que leen diccionarios, aquellos grandes así, todas las páginas, y algunos que leen todas las RFCs también. ahí está, sería como el equivalente a leerse todo el diccionario, digamos.
No sé si hay alguna, Eunice, si hay alguna pregunta más que haya quedado. Creo que la fuimos contestando ahí a lo largo de la charla. Pero bueno, en definitiva, de algunos de los más comunes tipos de ataque y problemas de seguridad que pueden haber, estas mínimas recomendaciones de las que hablamos, que por supuesto que no son todas y no es una lista exhaustiva, ni mucho menos, ¿sí? La idea es que trata de mostrar un poco el panorama de lo que hay hoy en día disponible y lo que uno tendría que tener en cuenta a la hora de administrar un servicio de DNS, sea autoritativo, sea recursivo, o incluso, ¿por qué no?, como usuario final, digamos. ¿Sí? Si hay algo que ustedes me digan, de todo esto, ¿qué resaltarías? Y bueno, yo resaltaría lo siguiente. Si opera un servidor de DNS, sea recursivo, sea autoritativo, sí o sí, implementen DNSSEC. Si operan un servidor autoritativo, firmen sus recursos, firmen su zona, ¿sí? Firmen los registros de la zona. Si operan un servidor recursivo, activen validación, ¿sí? Y bueno, por supuesto, la validación de DNSSEC en los servidores recursivos, sobre todo hoy en día, no requiere no va a significarles un cambio drástico en el consumo de CPU ni en la memoria del equipo. No es que ustedes vayan a aprender validación de DNSSEC y ¡pah!, explota todo porque ya el equipo se les queda chico, tienen que cambiar el equipo. No, los equipos son suficientemente rápidos hoy como para poder hacer validación de DNSSEC sin mayores inconvenientes. Por supuesto que como estoy trabajando con algoritmos criptográficos, por supuesto que va a incrementar un poquito la CPU, puede consumir un poquito más de memoria para el procesamiento, etcétera, pero no es algo significativo. Eso quiere decir que, lo prendo y No. Nada de esto es prender e irse a dormir, digamos. Si ustedes van a hacerlo y tienen varios servidores DNS, por ejemplo, tengan uno o tengan varios, deberían pensar en mínimas herramientas de monitoreo que deberían desplegar. Seguramente ya las tengan, seguramente sean las mismas, porque si ustedes operan un servidor, en general monitorean CPU, monitorean memoria, para ver cuándo el servidor requiere una mejora, o por qué no, para ver si está recibiendo algún ataque o si está teniendo algún problema, ¿no? Si la CPU se me va al 100% durante mucho tiempo, bueno, algún problema hay, digamos. O estoy prestando un servicio que requiere más de lo que el servidor puede dar, o estoy bajo un ataque, o estoy teniendo un problema con algún software que me está haciendo algo, me está consumiendo toda la CPU. O sea, uno tiene que monitorear los servicios. Si uno enciende un servicio nuevo, si uno empieza a validar el DNSSEC, por ejemplo, y no lo hacía antes, y bueno, piensen en que están haciendo eso y al menos por un tiempo específicamente echen un ojo a eso, digamos, ¿sí? No lo pongan ahí a andar y se olviden de eso, ¿no? Después van a decir, pero vos me dijiste que lo prendiera, que no pasaba nada. No. La operación no existe una operación que sea prender y dejarlo así. Entonces la recomendación es esa, en el caso de DNSSEC sería algo casi que diría yo que hay que tenerlo, es obligatorio prácticamente, moralmente obligatorio, digamos, ¿no? Porque es una ventaja enorme para los clientes, porque el tipo de ataque como envenenamiento de caché y otros los resuelve, porque ustedes están dándole un servicio de validación de datos de nombres de dominio que es crítico, por ejemplo, para los usuarios que acceden a sus cuentas bancarias. ¿Sí? Yo quiero saber que realmente estoy accediendo al banco y no alguien que me armó un sitio igualito y me está robando las contraseñas. ¿Sí? Entonces, DNSSEC me da ese servicio, me da esa solución. Entonces, ¿por qué no implementarlo, no? Y bueno, monitorearlo. Y después tener en cuenta todo lo otro que hablamos respecto a cosas que de repente no son específicas, pero tampoco son ortogonales, ¿no? Todo el tema de autenticación, quién accede, etcétera, autorización, y otras medidas de seguridad, ¿sí? Y ese sería capaz que el tema más importante en lo que respecta a DNS, y más claro, DNSSEC. Y después hay otras cosas que tienen que ver con privacidad. Si quieren experimentar o les parece que puede ser un servicio bueno para sus usuarios, implementar algún tipo de encriptación, como esas que mencionamos, también implementenlo, pero bueno, tengan en cuenta eso, ¿no? No parece muy razonable, por ejemplo, dejar de operar un servidor recursivo y mandar a todos mis usuarios a un servidor recursivo público solamente por prender un protocolo como el de encriptación que hablamos, porque yo en realidad ahí sí estoy dándole encriptación a mis usuarios entre su dispositivo y el servidor,
pero estoy sacrificando, por ejemplo, diversidad y estoy mandando a todos los usuarios al mismo servidor. Entonces, estoy dejando de operar yo un servidor para tercerizar la operación del servidor recursivo. Entonces, uno tiene que pensar bien la situación y qué es lo que, cuál es la mejor solución, digamos, ¿sí? Otra cosa que también es importante, que yo siempre me gusta comentar respecto a esto, y sobre todo respecto a esos protocolos a los protocolos que le dan al usuario privacidad, ¿sí? Porque DOT, DOH brindan privacidad. No son sustitutos ni tienen nada que ver con DNSC, que en principio DNSC que es autenticación o validación del origen de la información, y esto es otra cosa distinta que es privacidad, ¿sí? DNSC que es más seguridad, esto es privacidad, que es tan importante una como la otra, son complementarias. Ahora, en materia de privacidad, a veces, por ejemplo, sobre todo al principio también, yo creo que fue un error, se cometió un error en algunos casos de usar como caso de uso o como excusa, si se quiere, por qué no decirlo de esta manera, la posible desconfianza de un usuario respecto a su operador de acceso a Internet, ¿sí? Para decir, ok, si vos desconfías de tu proveedor de tu ISP, implementá DOT o DOH porque así la información va encriptada y no pueden ver cuáles son las consultas de DNS que vos haces ahí. ¿En serio? O sea, yo desconfío de mi ISP y encripto solo las consultas de DNS. O sea, todo el resto del tráfico pasa por mi ISP. Hola, hace 100 años, no, 100 años no, pero porque no hace 100 años que existe Internet. Hace 20 años, más de 20 años que existen los dispositivos para analizar tráfico, digamos. Entonces, si yo desconfío de mi ISP y lo único que le oculto es las consultas DNS, todo el resto del tráfico lo tiene, lo puede ver, no necesita mirar la consulta DNS. Si quiere saber a dónde estoy accediendo, mira el tráfico web mío y ahí tiene exactamente toda mi vida y todo lo que pasa por ahí lo va a tener. Entonces, por supuesto que DOT y DOH son buenos porque dan privacidad, pero no es la justificación no debería ser desconfiar de ISP. La justificación debe decir, quiero darle más privacidad a mis clientes. Perfecto, implementalo. Configura DOT, DOH en tu servidor recursivo, decir a tus clientes que configuren sus navegadores para utilizarlo o su sistema operativo para utilizar DOT, y eso es fantástico porque le da al usuario más confianza, incluso al revés, le da al usuario más confianza en el ISP porque el ISP le está dando servicios de valor agregado al usuario, como por ejemplo, más privacidad. Otras funcionalidades de privacidad que hay que tienen que ver con el DNS directamente, hay algo que se llama QNAME minimization, digamos, minimización a la hora de enviar las consultas. Esto es un poquito más complejo, no vamos a entrar en detalle hoy, pero ¿de qué se trata minimización QNAME minimization o minimización de las consultas? Cuando el servidor recursivo sale a preguntarle a los servidores autoritativos, sale a buscar una respuesta para darle a un cliente, ¿se acuerdan que va primero a la raíz y así va hasta que encuentra el servidor autoritativo que tiene la respuesta y después que la obtiene se la da al cliente? Si se acuerdan cuando vimos el tema de DNS, la consulta que el autoritativo hace a cualquier servidor, que el recursivo hace a cualquier servidor autoritativo es siempre la misma. El servidor autoritativo recibe del servidor recursivo siempre la misma pregunta. O sea, el servidor recursivo le pregunta, ¿cuál es la dirección IP asociada a www.icann.org? A la raíz. La raíz le dice, yo no sé, pero este es el servidor de org. Andá y preguntarle a él. El servidor recursivo le pregunta al de org, ¿cuál es la dirección IP asociada a icann.org? El servidor de org le dice, yo no la sé, preguntale a este que es el de ICANN. Y ahí yo le pregunto al de ICANN, pero fíjense que la pregunta es siempre la misma, es ¿cuál es la dirección IP asociada a www.icann.org? La minimización respecto a las preguntas provee privacidad. ¿Qué es la minimización respecto a las preguntas? Es, ahora mi servidor recursivo, si implementa lo que se llama QNAME minimization, lo que va a hacer es, cuando le va a preguntar a la raíz, no le manda toda la pregunta. A la raíz solo le pregunta, decime, por ejemplo, si yo quiero resolver www.icann.org, a la raíz solo le pregunta, quiero saber quién es el autoritativo de org. La raíz solo recibe eso. Entonces la raíz no sabe qué es lo que yo quiero averiguar. Solo sabe que quiero saber quién es el de org. Yo le respondo, el recursivo ahí va y le pregunta al org. No le pregunta todo, le dice, decime quién es ICANN. El autoritativo de org no recibe
quiero saber www.icann.org. Solo recibe, quiero saber cuál es el autoritativo de ICANN. Me responde eso. Fíjense que yo en cada pregunta solo le digo al autoritativo lo necesario para que me responda. Y el que maneja toda la consulta, el único que sabe toda la consulta, es el recursivo. Entonces, le doy más privacidad al cliente, porque yo no estoy enviando, no estoy ventilando, digamos, la consulta del cliente a todos los autoritativos, ¿sí? Entonces, esa es otra característica, otro estándar que existe, que minimization se llama, y de nuevo, los servidores, la mayoría de los servidores recursivos de hoy en día, cuando uno los instala, ya vienen con eso encendido por defecto, digamos, ¿sí? Y entonces, eso también le aporta a los usuarios privacidad. Ese protocolo no aporta seguridad, sino que por eso no lo vimos en detalle en la charla de hoy, pero sí aporta privacidad. Pero bueno, todas esas extensiones, esos agregados al protocolo de NSSEC están disponibles y la recomendación es sí. Si a ustedes les parece que el servicio que dan o que ustedes administran lo requiere, es bueno que lo implementen. Pero bueno, DNSSEC, por ejemplo, y QNAME Minimization no tienen prácticamente ninguna connotación negativa, no tienen ningún caso en el cual pueda terminar en una resolución errónea o en un fallo de la resolución. En algunos casos pueden sí ser subóptimos, digamos, o sea, puede demorar unos milisegundos más la consulta de lo que hubiera demorado si yo no tengo esos protocolos, pero bueno, en definitiva se termina resolviendo en forma satisfactoria y no representan un potencial problema de prestación del servicio de DNS. Entonces diría que DNSSEC y QNAME Minimization seguro que son recomendables implementar, y bueno, y lo otro ya depende un poco más de la situación, digamos, ¿no? También ustedes tengan en cuenta que si ustedes encriptan y están en una organización, tal vez a la organización no le conviene activar esos protocolos de encriptación, porque la organización tiene dispositivos que monitorean las consultas DNS entrantes y salientes para detectar problemas de seguridad. Entonces, la organización no va a aprender un protocolo de encriptación donde no puede ver qué es lo que está pasando, digamos. ¿Se entiende? Así como las organizaciones en general usan un proxy para que haya un único punto de entrada y salida en lo que respecta a web de la organización y poder monitorear, concentrar todo el monitoreo y todas las medidas de seguridad en ese punto, digamos. Normalmente no dejan que todos los dispositivos accedan en forma independiente a Internet, sino que es a través de un proxy. Y bueno, eso es una medida de seguridad también y de control y de monitoreo que es saludable por una organización, pero que de repente uno, cuando está en el domicilio, sí podría ser deseable que tenga encriptación para mantener la privacidad, porque ahí no tengo a alguien que esté velando por la seguridad de toda la organización o de mi casa, digamos, ¿sí? QNAME, ahí la pregunta de Daniel. Sí, Daniel, QNAME Minimization es algo que opera a nivel del servidor recursivo. Es el servidor recursivo el único que puede aplicar ese protocolo, y porque es el que hace las consultas. Entonces sí, se aplica a nivel de servidor recursivo. Y ya te digo, estos servidores, los que mencionamos hoy, por ejemplo, los servidores recursivos, muy probablemente, no, casi seguro, las últimas versiones seguro que ya lo activan por defecto. O sea, si vos agarrás y prendés un sniffer, digamos, o el Wireshark o alguno de estos analizadores de protocolos que capturan todo lo que pasa por la interfaz y haces consultas de DNS, vas a ver que cuando se resuelve la consulta de DNS y va a la raíz, vas a ver que no viaja toda la consulta como era antes de tener el protocolo con un MVC, sino que vas a ver que cuando consulta el servidor raíz, solo le pregunta por el siguiente nivel y así, hasta llegar al último, digamos. Ahí se ve perfectamente claro cómo funciona QNAME Minimization, digamos. ¿Sí? Tenés que prender la captura y bueno, saber cómo funciona un capturador de esos, como el Wireshark o alguno de esos que permiten capturar todo lo que pasa por una determinada interfaz de red. No sé si hay alguna otra consulta. ¿Cómo puedo validar la salud de mi DNS? Buena pregunta. Ahí hay un montón de herramientas de monitoreo. Lo que sucede, Enrique, es que en general, esto en mi experiencia también anterior de operación, yo ahora no, digamos, yo no opero servidores de DNS ahora, pero antes sí trabajé hace muchos años en un ISP y operaba servidores de DNS, entre otro montón de cosas raras. Siempre termina siendo una combinación de cosas hechas en casa, digamos, in-house, como se dice a veces en inglés,
con software disponible. Algunos que son software libre o gratuito, otros que son pagos, digamos. Hay soluciones de todo tipo, digamos. Pero ten en cuenta lo siguiente. Primero, el servidor DNS es un servidor como cualquier otro. O sea que hay un montón de cosas que vos las tenés disponibles, no importa el servicio que esté prestando el servidor. Por ejemplo, vas a monitorear memoria, vas a monitorear CPU, vas a monitorear el tráfico que tenés en la red, vas a monitorear un montón de cosas que no importa que sea un servidor DNS, que sea cualquier otro tipo de servidor, sea un servidor de base de datos, sea un servidor web, vos esas cosas las vas a monitorear. Porque si tu máquina se queda sin memoria, no importa qué tipo de servidor sea, le vas a tener que agregar memoria, digamos, o vas a tener que resolver el problema de alguna manera. Lo mismo si se queda corto de procesamiento, o si vos tenés una interfaz que maneja no sé, 1 gigabit por segundo y tenés un tráfico que está cerca de los 800 megabits por segundo, y bueno, te diría que le agregues una interfaz o hagas algo porque estás a punto de quedarte. Digamos, el criterio del 10%, que los ingenieros lo llevamos siempre al 20%, siempre funciona, digamos, ¿no? Si el 20% del recurso o menos es lo único que te queda, abrí el ojo y empezás a pensar porque además todos los procesos de licitación para comprar cosas no son de un día para el otro, digamos, a menos que vos seas el dueño, el financiero y el operador, no va a ser de un día para el otro. Entonces vos te queda el 20% del y dices, no pasa nada, tengo el 20%. Cuando tenga el 5%, veo. Y cuando tengas el 5% y le digas a tu jefe que hay que agarrar y decirle al de financiero que tiene que autorizar una petición al gerente general, bueno, cuando todo eso se autorice, vas a estar en -5, no en 5. Entonces, siempre tenés que hacerlo con tiempo, digamos. Entonces, todas las cosas que se monitorean de los servidores, de cualquier servidor, esas las tenés, todas esas herramientas. No sé, en Agios, hay un montón de software muy utilizados para el monitoreo de estado de salud de servidores. Todo eso aplica a DNS. Y después sí hay algunas herramientas puntuales. Algunas están disponibles, hay proyectos en GitHub, hay un montón de proyectos abiertos y libres de software que tú puedes instalar para monitorear determinadas características, dependiendo de si tenés un servidor recursivo, si tenés un servidor autoritativo, etc. Porque si tenés un servidor recursivo vas a monitorear cosas de resolución de nombre, pero si tenés un servidor autoritativo también vas a monitorear, por ejemplo, no sé, el estado de salud de tu zona, digamos, ¿sí? Y ahí tenés cuando vimos el registro SOA, por ejemplo, que es el que tiene los temporizadores de la zona, etc., o si vos tenés servidores primarios y servidores secundarios que se copian la zona unos de otros, vos vas a querer verificar siempre que la zona sea la misma, que uno no tenga una zona desactualizada, que no se desincronicen, que no pierdan la conectividad. Entonces, tenés que implementar cosas adicionales. Pues digo, en general, dependiendo de lo que estés haciendo, vas a tener un montón de software que aplica, todo el software para servidores aplica, y después también sugiero a todos, ¿por qué no? Desarrollar o integrar, no tenés por qué picar código, pero sí integrar herramientas y hacer tu solución a medida, digamos, no para todo. Si podés comprar una solución hecha para resolver un problema, fantástico, pero si no, ¿por qué no? Implementar varias pequeñas integraciones a medida, decir, ok, esto voy a utilizarlo para monitorear tal cosa y hago un pequeño desarrollo que no tiene por qué ser escribir código, sino integrar, instalar determinadas herramientas en un servidor que puede ser el mismo u otro servidor y monitorear cosas, ¿no? Decir, ok, bueno, yo voy a empezar monitoreando esto y esto y ahí voy viendo, digamos, ¿sí? El monitoreo de seguridad, por ejemplo, prácticamente son los que ya todos conocemos, digamos. O sea, si vos tenés un firewall o un IDS o cualquier sistema de seguridad que tengas que esté monitoreando, el DNS utiliza el puerto 53, puede ser UDP por defecto, y si no, si la información no entra dentro de un datagrama UDP, el DNS va a ser una especie de fallback, va a ir a establecer una conexión y usar TCP. Entonces vas a tener que monitorear tanto las conexiones entrantes y salientes UDP como TCP, que utilicen el puerto 53 a nivel de capa de transporte. Si tenés servidores DNS en tu red recursivos o autoritativos, vas a monitorear esas IP también a nivel de capa de red, en el firewall, y bueno, y los accesos a esos servidores. Eso no es característico de DNS, pero lo mismo, la gente que administra el servidor y que tiene autoridad para administrar el servidor, también debería ser monitoreada. Deberías tener un sistema de logueo y de almacenamiento de todo lo que sucede, tanto a nivel de software de DNS como a nivel del servidor, afuera del servidor DNS. Nunca es bueno solamente mantener los logs en el servidor, porque si alguien hace explotar el servidor, pues te quedas
sin herramientas para hacer lo que se llama forenses, digamos. O sea, no puedes hacer un análisis forense de algo que no existe, digamos. Entonces, tenés que tener la información en algún lado. Lo mejor, el caso más típico es, por ejemplo, utilizar el protocolo syslog y replicar todo el log que se genera en la máquina, ya sea por las aplicaciones como DNS o por el sistema operativo, tirarlo también a un servidor externo y que después vos puedas ir ahí y mirar qué fue lo que pasó, digamos, ¿no? Y bueno, y también si vas a hacer operaciones más detalladas de procesamiento de logs, tampoco las vas a querer hacer sobre el propio servidor. ¿Por qué? Porque vos estás consumiendo CPU para analizar log cuando el servidor en realidad tiene que estar ocupado más en responder consulta DNS, ¿no? Entonces te conviene tirar todo eso afuera y hacer el análisis en otro servidor que si lo llevas al 100% por el análisis no le vas a afectar la resolución de nombres, digamos, ¿no? Entonces lo haces offline del servidor de DNS, digamos, lo haces afuera, ¿no? Todas esas cosas que, muchas son de sentido común, y otras las van a aprender a golpes, digamos. O sea, cuando te des un golpe vas a decir, esto mejor lo hago de ahora en adelante de esta otra manera, y bueno, a golpes no se enseña, pero se aprende, digamos. Todos aprendemos de cuando nos damos un golpe y nos caemos. No hay que ir empujando gente por ahí, ¿no? Ojo. Pero cuando uno se cae, uno aprende de la caída, y a veces aprende más que si nunca se cayó, digamos. Entonces, la recomendación es usar todas las herramientas que tengas para servidores, y después trata de buscar algunas o desarrollar algunas propias para el tema de DNS, dependiendo de qué tipo de servidor administres. Muchísimas gracias, Nicolás, la verdad, por tan excelente sesión. Nos has dado ahora sí una masterclass, ¿no? La verdad es que ya son varias las que nos dan, pero yo creo que esto nos da igual nos abre ahora sí esa inquietud y ahora sí nos has dejado esa semillita, ¿no? De la curiosidad. ¿Sigues por acá, Nicolás? Veo que desapareció. Sí, estoy acá. Estoy acá. Se me apagó la cámara. En que quitar. Sí, Ok, me asustaste. Ok. Ya tiré todo, apagué todo, me fui. No. Bueno, para ti ya son creo que 10 de la noche, ¿no? ¿Qué? No, las 9. Son las 9, todavía. Bueno, te digo, nos has dejado ya la semillita de ese interés. Por ejemplo, igual nos compartía Alejandro de la UNAM. La verdad que ha agradecido, ¿no? Al igual que la maestra Clara Collado, muchos han agradecido, ¿no? Tan excelente sesión de hoy. En general, es una característica que tienen ustedes, ¿no? Y yo creo que de esto igual nos invita a tomar, pues o sea, yo creo que es igual ahora es pertinente el poder compartir, que igual se va a llevar a cabo un taller, ustedes van a llevar a cabo un taller en el marco del encuentro en Nuyestic, va a estar difundido en este caso a través de las redes sociales, a los que igual se han inscrito y han participado en estos webinars, así de que los que estén igual muy interesados, ¿no? En poner en práctica todos estos temas, sobre todo el día de hoy, bueno, aunque hoy fue más general, pero sí al menos una adopción de cómo configurar bajo buenas prácticas el DNS, que bueno, es parte primordial, ¿no? De este ecosistema de seguridad. Yo creo que nos has dejado una gran motivación, Nicolás, y la verdad es que siempre tienes mucho que platicar. Yo no sé cómo le haces, pero me asombras. La verdad que puedes hablar de versión 6 de DNS, de DNSSEC y de IXPs, así que la verdad que eres una maravilla. Bueno, igual para los que están aquí presentes de las universidades de México, igual compartirles que el 26 de octubre a las 12 del día, igual se los vamos a hacer llegar o vamos a hacer una difusión. Se va a llevar a cabo una mesa de trabajo en este caso con esta comisión. Vamos a invitar a organizaciones como ICANN, a ISOC, a LACNIC, y lo que vamos a hacer una mesa de trabajo en donde vamos a compartir nuestras inquietudes para que nos permita generar ese plan hacia el 2022. Entonces sería maravilloso que nos puedan acompañar. Es una mesa en la cual vamos a estar entre colegas, entre comunidad, que ese es ahora sí el llamado especial, la invitación que le hacemos. Y la verdad que se les agradece que nos acompañen en cada webinar, pero que sepan que igual hay espacios en donde ustedes pueden aportar y nos pueden ayudar a construir, y pues invitarlos a que sean participantes activos de esta comunidad
de Universidades de México, junto con otras organizaciones, quienes son las que ya conocemos, tanto las mexicanas como CUDI y ANUYES, pero también igual quienes son y que nos acompañan a nivel global, ¿no? Así que hay todavía mucho por andar, y estas sesiones son los que nos permiten, ¿no?, identificar y saber qué es lo que ustedes demandan como comunidad académica, ¿no? Y como comunidad técnica de Internet, porque no necesariamente son solamente universidades. Igual como bien ha platicado Daniel, Rodrigo de la Parra y Nicolás en las sesiones, bueno, somos todos los que estamos en este ecosistema, ¿no? Y que sí, ANUYES lo convoca, pero realmente esto aplica para todos, ¿ok? Muchas gracias, Carmen, por la Dale, invitación. muchísimas Y gracias. les dejé ahí en el chat ese sitio learn.icann.org, que es el que les decía que tiene un montón de capacitación en línea que ustedes pueden hacer. No se asusten ahí, cuando pinchen ahí, les va a abrir una página que les va a pedir un usuario y una contraseña, pero ahí, si se fijan más abajo, dice, si no tienen usuario de ICANN, lo pinchan ahí, lo crean, y ahí ya les queda el usuario que lo pueden usar para ICANN Learn, y bueno, es el mismo usuario por suerte, desde hace un tiempo es un usuario para todo, entonces es el mismo usuario que van a usar para registrarse a los eventos de ICANN y un montón de participación por ejemplo, en las listas en las consultas públicas, Daniel, en las consultas públicas de ICANN también pueden usar ese usuario. Bueno, hay un montón de interacciones con ICANN que las hacen a través de su usuario, entonces lo crean una vez y ya está. Y ahí tienen un montón de cursos y de capacitación a la que pueden acceder. Como siempre, cualquier cosa que no esté ahí o cualquier inquietud particular que tengan en la que podamos ayudarlos, contactan a Daniel, a mí o a Rodrigo, y a través de Carmen, de José Luis, de Eunice, de quien puedan, y nosotros vamos a ver si es posible de armar una charla o un laboratorio o una capacitación específica. ¿tá? Perfecto. Genial. Muchísimas gracias, Nicolás. Eso está excelente, ¿no? Y a su disposición, obviamente, para que podamos apoyar a las universidades para poder hacerlo con ANUYES o en específico para alguna universidad. Correcto. Muchísimas gracias. José Luis, ahora sí, si quieres hacer el cierre, por favor. Unirme a las felicitaciones, de verdad. Una vez más, sí, una masterclass. Igual Daniel nos lo ha hecho saber también con sus clases, que de verdad son fantásticas. Como lo comentamos, es una charla, ¿no? Estamos en casa. Entonces, creo que eso es lo más padre, de verdad. Yo te escuchaba y decir, oye, qué padre. Por momentos me arrullaba y por momentos, oye, estamos como en una charla de casa en la sala, platicando de algo bien interesante. Y por ahí preguntaban, por cierto, creo, Daniel, que si hay fecha para el taller. Se las vamos a hacer saber. De hecho, son varias fechas, el mismo taller. Y en promedio son 5 sesiones de 2 horas. O sea, son 10 horas de capacitación. Va a ser entre el 4 y el 25 de octubre, para que ya lo vayan apartando, DNSSEC, ni más ni menos que con Nico y con Daniel, y de verdad, es un deleite y todo un honor. Y pues unirnos y me dicen costo aproximado, dice Gabriel. Gabriel es un gran conocido de hace muchos años. Le vamos a cobrar carísimo, 0 pesos. Ese es el costo, 0 pesos. Entonces, convoquemos a la comunidad, es momento de formar, de estar informados, como ahorita está sucediendo, pero también de formarnos. Creo que amerita y es un gran programa. Me uno, no al taller porque voy a andar ocupado, me encantaría, pero sí me uno a las felicitaciones, creo que lo amerita, y pues vamos a cerrar. Y agradecer, Nicolás, agradecer Daniel, allá en Brasil también ya es tarde, y nos están aguantando, de verdad. Muchas gracias. Manuel se tuvo que retirar de una manera involuntaria, se quedó sin internet y entonces no está, pero de verdad agradecer Carmen, Eunice, Daniel y Nicolás por estos momentos, son muy padres, estamos aprendiendo y yo creo que pues se abren, ¿no? Por ahí como decimos, se abren puertas y para tener más curiosidad, para seguir aprendiendo, para investigar y sobre todo, ¿no? Para hacer esa comunidad que permita, pues, generar más conocimiento y compartir. Pues muchísimas gracias a todos. Les deseamos una excelente noche allá en Brasil, allá en Uruguay. Sé que están en República Dominicana también, y de todo México, en donde quiera que nos estén viendo. Excelente noche a todos.